Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco estará compartiendo una conversación bien interesante con Arlington Baca acerca de la tan extendida doctrina del rapto secreto. ¿Cuánto hay de realidad en torno a esta enseñanza tan extendida en el mundo evangélico? ¿O será acaso una invención moderna con ciertos tintes políticos? Vamos a intentar desenmarañar y obtener luz acerca de este tema que es vital para nuestra forma de entender la vida cristiana. Bienvenido una vez más a Radio Pax. ¿Cómo estás, mi querido Arlington? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchas muy bien. ¿Cómo estás? Okay, bien, gracias. Aquí es de Bogotá, desde la FIA Bogotá, Colombia. Colombia, estás en Colombia. ¿Qué horas son ahorita en Colombia? Aquí son las 8:30 de la noche, aquí en México. ¿Qué horas son? 9:30, una hora. Ah, una horita. ¿Ya cenaste? Ya cené. ¿Qué cenaste, pana? No, chorizo y arroz. Un chorizo, un choripán. Está bien, choripán, sí. Sí, Está bueno. Oye, hoy vamos a tener un live de lujo, Arlington. Mucha gente se quedó encantada con la participación que tuviste con Carlos Veloz. Estuvieron hablando bastante, nos metieron como 3 horas y los metieron 4 horas un y chorro. media. Sí, se metieron bastante, sí lo vi. Es un tema que la gente disfruta mucho. Y antes de iniciar con el tema, porque el tema es específicamente sobre ciertos pasajes que se han utilizado para hablar de un rapto pretribulacional, ¿verdad? Y vamos a desarrollar algunas cuestiones ahí. Antes de eso, ¿a qué postura te adhieres? Porque a algunas personas les parece muy necesario primero que te identifiques, ¿no? Y que digas, yo soy esto y esto para poder atacarte, obviamente, a gusto, porque si no, no tienen la posibilidad. ¿A qué postura te adhieres, mi querido Arlington? Bueno, actualmente, digamos que soy un amilenialista, pero, a ver, si hay varios tipos de amilenialismo. Yo no me caso totalmente con alguna de esas formas. Pero si vamos a compararlo con el premilenialismo o con el postmilenialismo, no me voy con ninguna de esas, me adhiero más cerca al amilenialismo. También, ¿Conoces esta obra, Arlington? sí, claro, sí, Gary DeMar, que es preterista. ¿Y este? Y David Shulton, claro, son preteristas y postmilenialistas, los dos. Oh, mira, o sea, postmileniales, está buena. Postmilenialistas y preteristas. Entonces, yo también me adhiero muy de cerca al preterismo parcial. Es decir, creo que Cristo viene, que es futura la parucía, pero hay muchos eventos que tienen que ver con algo del pasado, una tribulación para Israel en el primer siglo, en el año 70. De eso habla David Chilton en ese libro, Días de Retribución. Oh, excelente. O sea, veo que has leído bastante literatura. De hecho, creo que tú tenías antes, me pareció escucharlo ahora que estabas con Carlos, un grupo, ¿no?, de escatología donde trataban todos estos temas. Bueno, les cuento así brevemente. Yo fui católico hasta los 10 años y llegué a una iglesia bautista fundamentalista, donde, bueno, escuché el Evangelio y allí fui bautizado, mi familia está allí. Y claro, estas iglesias bautistas fundamentalistas no estudian tanto otros temas como la soteriología, eclesiología, pero la escatología dispensacionalista sí es muy fuerte. Entonces yo bebí todo eso, dispensacionalismo, estuve como 4 años en un seminario de ellos, dispensacionalista, conocí a Evis Carballosa, de pronto lo conocen. Ah, claro. Él vino 2 veces aquí, nos enseñó Apocalipsis, así, seminario en vivo. Y bueno, yo recuerdo que yo tengo un canal, en mi canal se llama Esclavo de Cristo. En ese canal yo no hago lives, bueno, yo lo que me dedicaba era subir sermones de Spurgeon principalmente. Oh, yo recuerdo ese canal. Ese canal se dio en todo el boom, ese de los canales que andaban surgiendo por ahí en la época del Watcher y las citas Exacto, sí, de los es verdad. primeros. Sí, después Ajá. ya no le dediqué tiempo, por eso ya, aunque Oye, quisiera de pero tenías pronto. tenías buen alcance en ese canal, ¿eh? Hay como unos 68,000 suscriptores ¡Qué actualmente. rayos! Eres toda una celebridad oculta, papá. Saliste del perfil bajo porque yo ese canal lo seguía. Mira qué ironías, ¿no? Sí, sí, Buena. sí. Y Perdón, sí. entonces, bueno, yo recuerdo que mi primer video que subí fue un video del rapto. No sé si han visto ese video de que hay un predicador que habla sobre el rapto, que Cristo puede venir en cualquier momento y todos se desaparecen.
Sí. Ese fue el video que yo subí y yo recuerdo que algunos me escribían por ahí que eso no es verdad, que bueno, del dispensacionalismo, y yo realmente en ese momento creía que un pretribulacionista era un hereje. Yo lo creía, yo sostenía eso en ese entonces. Estamos hablando por allá de 2007, 2008, Sí, quizás en sí, esa sí, sí, cuando época. andaba el auge a full. Eso. Entonces eso era lo que yo creía y bueno, yo sostenía pues todo lo que era postura dispensacional, leía a Pentecost, leía a Carballosa, leía La Cueva, bueno, todos estos que están que siempre sacan a los mismos autores a relucir, pero pues uno los conoce desde hace mucho tiempo. También creía que el amilenialismo era una herejía. Y bueno, después por ese auge precisamente de Washer y ese, pues yo me acerqué a la teología reformada. Y entonces descubrí la teología del pacto. No, realmente no la conocía, me puse a investigar y pues yo creía que los mismos mitos de siempre, que son alegoristas, que espiritualizan la Biblia, bueno, un montón de cosas, pero yo realmente nunca la había estudiado, entonces yo quería simplemente saber qué decían y si decían cualquier locura lo dejaba. Claro. Pero realmente me pareció una teología pues bíblica, una teología en muchos sentidos sólida y bueno, entonces ya dar el paso a lo siguiente es el tema de la escatología. Entonces a mí me interesaba saber bueno, entonces cómo ve alguien que cree la teología del pacto del apocalipsis, cómo ve el asunto del milenio, ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que en esa época no había nada, 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 nada en las redes. En YouTube no había nada. Fue difícil empezar a tratar de conseguir esa información, sobre todo, por ejemplo, Semanas de Daniel, no tenía ni idea que habían otras posturas, hasta que finalmente me di la tarea de meterle duro y ya, o sea, me, me fui, acepté el amilenialismo en ese entonces. Y bueno, en ese entonces yo acepté una postura de apocalipsis que se llama idealismo, Ajá. de un autor Hendrickson, que ya después ya lo fui matizando más hacia el preterismo. Y bueno, entonces ya salí de mi iglesia, me fui a una iglesia bautista reformada. Y entonces fue por ese entonces, 2013 más o menos, que se inició el grupo de escatología reformada. Y realmente en ese entonces yo dudaba que hubiera mucha información porque casi todo lo que había era dispensacionalismo. Pero realmente empezó a aglutinar gente que iba saliendo también del dispensacionalismo y le dimos duro, por lo menos yo estuve unos 10 años administrando la página y le dimos bastante duros al dispensacionalismo, miles de debates, hay muchísima información todavía allí. Entonces, de hecho, yo saludo a los que vienen aquí al canal de escatología, desde el grupo de escatología reformada. Saludo también a los del grupo de Telegram y WhatsApp de Eso no dijo Kant, Catherine, a todos. Un Por saludo ahí y andas metido. Yo no sabía hasta que te vi con Carlos Veloz. así es. Entiendo esto, Arlington. O sea, veo que estás metido en toda esa transición que han tenido las redes sociales, de las que muchos bebimos, seamos sinceros, muchos que estamos aquí. Cuando salió esa página de Esclavo de Cristo, yo la seguía. O sea, y era una forma nueva de interactuar con información que no estaba al alcance, ¿no? Una cita de Spurgeon, una frase por allá de este reformado, otra frase por acá. Y sí fue moviendo conciencias y ciertamente eso detonó o tiene que ver con el fenómeno que detonó en Estados Unidos con el llamado neocalvinismo o el fenómeno del Uh -huh. avivamiento calvinista, etcétera, etcétera, donde seamos sinceros, muchos bebimos de él, aunque éramos pentecostales, éramos metodistas, yo me chuté a Paul Washer todo lo que pude, y Uh Paul -huh. Washer creo que era bautista. Entonces, ¿crees tú que este fenómeno que se está dando hoy en las redes sociales pueda detonar en algo similar? Es decir, que la gente empieza a conocer más posturas más allá del dispensacionalismo, ¿o crees que esto ya está cerrado desde tu perspectiva? No, no, yo creo que esto sigue abierto, esto sigue completamente abierto. Lo que pasa es que ya hace 10 años, digamos, el boom era Facebook. Ahora el Sí, boom es, digamos, hacer lives por este medio, YouTube, Twitter, lo que sea, o TikTok quizás es lo que está ahora. Entonces, sí. ahora me parece que pasamos bueno, del debate como del chat y lo escrito de Facebook al debate ya más en vivo, que es otra forma y hay que difundir todo esto.
todavía hay muchísimo Dicen que espacio. tú me refutabas cuando yo tenía mi página de respuestas al calvinismo, que surgió en ese contexto también. Yo tenía Yo mi no me página de acuerdo, respuestas, no me acuerdo, pero es que la pero tuya tal era vez muy sí, famosa. Sí, la tuya era tal muy vez sí. famosa. Qué tremendo, qué chiquito es el mundo, man. O sea, yo me quedo sorprendido, ¿no? Hoy vamos a hablar, Arlington, de un tema bastante interesante. Mira, te voy a ser muy sincero. Hay gente aquí que es dispensacionalista y te va a odiar. Eso es un hecho. Y lo va a hacer justamente porque vas a tocar ciertas ideas que ellos tienen. Y como tú dijiste al principio, son ideas con las que ellos crecieron. Y yo sé que eres una persona muy respetuosa, eres una persona que es un temperamento muy tranquilo. Pero te voy a pedir, por favor, lo siguiente. No te tengas lo que tengas que decir. Es decir, Ok, si hay que decir ciertas cosas con crítica y aunque a algunos no les guste, dilas, no hay ningún problema. De hecho, te voy a ser muy sincero. Yo hoy no tengo una postura oficial. De hecho, tú serías como el cuarto invitado que yo tengo en el canal que habla de escatología. Creo que tú ya conoces a algunos de los que yo he invitado. sí. Estuvo el pastor Rufat, que creo que él es amilenial. Estuvo Jorge Walters, ¿no? Que es una paria porque me terminó diciendo antisemita y demandándome. Y también El pastor, él llegó a mi canal, a mi grupo de Facebook, medio le tocábamos el tema de Israel, ya se esponjaba, tocó sacarlo, decirle adiós, no, es aquí lo, no lo... es lo que te digo. Hay gente con la que no se puede interactuar. A mí me interesaba aprender las posturas. De hecho, me mandó sus diapositivas, pero cuando vi su carácter dije, no, o sea, este tío es de esos fanáticos que llaman sionista, llamas nazi, antisemita. No, no quiero. Después tuve a uno de las Asambleas de Dios, que es un pastor que yo quiero mucho, pero también me terminó diciendo nazi, ¿no? Y tú eres el cuarto invitado que viene a hablar acá de escatología. No es un tema muy recurrente aquí en el canal, pero es un tema que ha cobrado mucha relevancia y ha hecho una reverberación aquí en varios canales, así que queremos que seas sincero con nosotros. No solo para los que no tenemos una postura, sino para los que tienen también dudas. Así que te hago una pregunta. ¿Hay algún problema si la gente puede ir poniendo preguntas ahí en el chat y que se te pueden ir haciendo en algún momento? Ningún problema, al contrario, que la gente comente, que la gente objete, está bien, está perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de el rapto. El rapto. A los dispensacionalistas no les gusta ya ese término. Es una cosa rara. Yo crecí con ese término, el rapto, ¿no? Secreto, pretribulacional, marino, ay mamá, la pausa, todo eso. Tú también creciste con eso, ¿no? Sí, y es que esto de los motes es como los comunistas que después ya no le gustaron que les llamara comunistas, entonces se pusieron socialistas y después que demócratas o progresistas. Pero sí, o sea, si hablamos de rapto o traslado de la iglesia o arrebatamiento, es el mismo concepto, o sea, estamos hablando lo mismo. Y estamos hablando básicamente de que el dispensacionalista cree lo siguiente, que la segunda venida de Jesucristo se divide en dos fases, ¿no? Dos fases. Una primera, que es cuando chupa a toda la gente, ¿no? De los aviones, de los carros, los aviones van y se estrellan. Mira, y puede que suene gracioso, de verdad, pero es que este etos configuró la vida de muchas personas en ese sentido. No estoy exagerando. Desde los tratados de Chick hasta la película Left Behind, hasta las obras de teatro que se hacían en la iglesia, hasta las canciones, o sea, fue todo un etos que configuró la vida de muchas personas. Y cuando las personas hablan del rapto, la primera imagen que se les viene es esta. ¿O estoy equivocado? Dime si estoy equivocado porque tú No, también no, lo no, viviste. esa es la idea popular que sigue siendo hegemónica en el mundo evangélico, esa es la idea. Ok, entonces estoy entendiendo que es una segunda venida en dos fases. La primera fase, Jesucristo viene y se asoma, ¿no? En las nubes, Y el asombro. checa cómo está toda la vaina, la asome, chupa a la gente, se la lleva, una fiesta, una pachanga de 7 años, y acá abajo se desata el anticristo, ¿no? Los pone a bailar. No, 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 primero los enriquece, ¿no? Exactamente. Les dice Primero que un reino de paz, un pacto de sí, paz. los prospera, o sea, les hace que el Bitcoin se vaya hasta las nubes, la gente prospera, hace un pacto con los judíos, se levanta el templo, toda esta vaina. Está bien, esa es la postura dispensacional. Sé que hay otras posturas dispensacionales, ¿las conoces? ¿Nos puedes hablar un poquito de ellas? ¿Son nuevas? Bueno, hagamos un recuento de la historia, digamos, del dispensacionalismo. Dale, dale, dale. Eh, digamos, en los primeros siglos hay algunas ideas con las cuales, digamos, estaríamos de cerca con el dispensacionalismo, la idea del quiasmo, o sea, la idea de un reino milenial intermedio entre la parucía y el juicio final, se encuentra en algunos padres, pero lejos de que sea una posición única o homogénea o hegemónica en los padres de la iglesia, no es verdad, o sea, habían otros padres de la iglesia que no creían en eso. Estaban Agustín y Ticonio y Dionisio y Clemente de Alejandría y Eusebio y Atanasio y otros que no creían en el quiliasmo.
porque sale Lastra a decir, de hecho cuando yo estuve en el live con Carlos Veloz, Lastra, aunque yo nunca toqué el tema de la historia, porque ellos siempre, es decir, ellos creen que nosotros rechazamos el dispensacionalismo simplemente porque es algo nuevo, y entonces tratan de... Pero sí es algo nuevo, Arlington, es algo nuevo, o sea, se puede decir Sí, como tal que es algo nuevo. precisamente sí, a ese punto voy, porque aunque hay algunas ideas, y ellos tratan de rebuscar en su desespero de encontrar algo en la historia, pues sí, tratan de meter a Ireneo, tratan de meter a Hipólito y otros padres de la iglesia para tratar de decir de que sus ideas sí estaban en la historia, pero realmente, a ver, los premilenialistas no creían en un rapto pretribulacional, y de hecho Lastra y otros sacan descontextualizadas algunas citas de los padres de la iglesia, decir que la iglesia es como sacada de una tribulación o algo así. Pero la carga de la prueba está en ellos de demostrar que esos padres de la iglesia, cuando hablaban de tribulación, lo entendían como los dispensacionalistas entienden tribulación, es decir, como un periodo futuro de 7 años donde se cumple la semana 70 de Daniel y se cumple Mateo 24 y Lucas 21 y Marcos 13 y Apocalipsis. Realmente cuando ellos estaban hablando de tribulación, estaban pensando en ese concepto. Y yo quiero aprovechar, vamos rápido de una vez a un texto y ya vamos para responder la pregunta. Estás en tu canal, dale todo lo que tú quieras. Dale. Es en Segunda de Tesalonicenses. ¿Quieres que lo ponga? Sí, si quiere. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos, desde el versículo 6. Y lo leo, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, usa la misma palabra tlipsis, a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10. Observe que aquí el término tribulación está claramente descrito como dar retribución, dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. En este texto, tribulación significa la exclusión total de la presencia de Dios. Y muchos de los padres de la iglesia, cuando hablaban de que Dios nos quita, digamos, de esa tribulación, estaban pensando en esto, no estaban pensando en una tribulación de 7 años futura. Y nosotros lo creemos, o sea, cuando Cristo venga, no vamos a sufrir la pena de eterna perdición. Nosotros somos librados de esa ira eterna en el infierno. Y entonces... Sí, que sería un sentido soteriológico eso, es un sentido soteriológico. Exactamente. O sea, sería utilizar Romanos 5.1, por ejemplo, que dice que Él nos libra de la ira en un sentido soteriológico. No lo puedes utilizar para hablar de una tribulación futura, porque lo que está diciendo es que tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5, ¿no? Exactamente. Entonces ellos descontextualizan muchos de esos textos para decir que los padres de la iglesia sí creían en un rapto pretribulacional, pero no es verdad. Entonces, sí habían algunas ideas futuristas, pero no había eso, nada desarrollado. Solamente hasta, y esta es otra idea que no la conocen los dispensacionalistas, pero es absolutamente central. Digamos que a través de la historia, en la Edad Media se empezó a ver, especialmente desde Nicolás de Lira, Joaquín de Fiore, sí, se empezó a ver, primero que todo, que el Apocalipsis hablaba de la historia de la iglesia, así se empezó a interpretar el Apocalipsis. Y empezaron a ver no tanto Joaquín de Fiori, sino sus seguidores, que el papado era el anticristo. Mucho tiempo antes que Lutero y los reformadores ya se decía eso. Digamos, estamos hablando del siglo XIV por allá. Ya se decía que el papado era el anticristo. Y esa idea siguió y bueno, la recogieron también obviamente los reformadores, que uno de tantos argumentos contra la Iglesia Católica fue usar Apocalipsis para decir
que el anticristo era el papado y la gran ramera era la Iglesia Católica. Entonces vino la contrarreforma, la contrarreforma desde el catolicismo, y ellos crearon la Orden de los Jesuitas, y la Orden de los Jesuitas, ellos buscan dar una respuesta intelectual al protestantismo. Entonces, ¿es correcto? una de las respuestas intelectuales al protestantismo es la interpretación de Apocalipsis. Entonces, la interpretación historicista, que era la que predominó desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, prácticamente por 5 siglos, veían esa postura historicista de ver la historia de la iglesia en el Apocalipsis, fue refutada por 2 jesuitas, uno desde una perspectiva más preterista, que era Luis de Alcázar, que vio los hechos de Apocalipsis especialmente hasta la caída del Imperio Romano, o sea, como que Apocalipsis habla del pasado, para decir que el papado no es el anticristo. Ajá. Y la otra respuesta fue la de Francisco de Rivera, quien por allá en 1590 más o menos publicó un comentario Apocalipsis, donde ve la figura del anticristo como un ser del futuro, es decir, desde el capítulo 4 en adelante, fue el primer comentario como tal futurista, y que fue escrito, fue escrito precisamente para refutar a los protestantes, para decir no, el papado no puede ser el anticristo, la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera, porque la gran ramera es Jerusalén del futuro y el anticristo viene a ser un personaje del futuro que no tiene nada que ver con el papado. Y eso, ahí están los libros, o sea, busquen a Francisco de Rivera, tiene su comentario de unas 500 páginas sobre Apocalipsis. Entonces, esas ideas, bueno, inicialmente nacen con los jesuitas. Algunos otros, como Robert Bellarmino, es un cardenal católico. Uno de los más picudos que tuvo el catolicismo, sí, que se enfrentó a los protestantes. Y otro dominico, Tomás Malvenda, bueno, usaron esas mismas ideas y las difundieron bastante, pero después las prohibieron. Y esto es importante porque Gutiérrez salió a decir que, pues tratando de refutar eso, de que eso era una idea jesuita, de que pregúntele hoy en día a un jesuita si, ¿qué cree? Si cree en el rapto secreto o no. Pues obviamente que va a decir que no, porque es que esto es una doctrina que sí nació con los jesuitas, Dios, pero también fue prohibida por los jesuitas en el pasado. Pero entonces, ¿qué pasó más adelante? Vino un chileno llamado Manuel Lacunza en el siglo XVIII. A ver, Arlington, es que esto es una bomba. Esto es una bomba. Porque la última vez que yo interactué con ellos, a mí me dijeron que por utilizar la metodología alegórica yo era católico romano. De hecho, dicen que el amilenialismo es una postura católico romana. Pero resulta que, según como lo está explicando, esto es verdaderamente el católico romano. Ese futurismo es verdaderamente nació en las entrañas del catolicismo romano y contra la reforma protestante. Irónicamente, ¿no? Irónicamente nace como una forma de hacerle contrapeso a la reforma protestante, ese futurismo. Exactamente. Muchos evangelios. Dios mío. Exactamente. Entonces, sí, por favor. Vino en el siglo XVIII otro jesuita llamado Manuel Lacunza, chileno. O sea, esto nace aquí en Latinoamérica, esta idea. Y resulta que él escribe un libro llamado La venida del Mesías en Gloria y Majestad. Es un libro de 3 tomos, se encuentra en las redes, lo pueden leer. Y entonces ahí ya prácticamente está mucho más conformada la escatología futurista. Digamos, él ya es el primero que comienza a decir que Cristo tiene que venir antes de la segunda venida. Él dice en su libro, dice que viene 45 días antes, y ese número sale de Daniel capítulo 12, donde se resta los 1335 días a los 1290, y entonces se hace cálculos, y él dice, bueno, Cristo tiene que venir por su iglesia 45 días antes de la venida de Cristo con su iglesia. Yo tengo una duda en cuanto a eso, Arlington. Disculpa es que está muy interesante. Disculpa que te interrumpa. A ver, se supone que nadie puede saber la fecha de la venida de Jesús, ¿no? Aunque ha habido muchos intentos, tú sabes que de tiempo en tiempo los futuristas le ponen fecha al rapto, pero se supondría que en el momento del gran asome, ¿sí? Que sería la primera fase de esa segunda venida, si tú estás en la tierra y te quedas, tú ya nada más tienes que contar 7 añitos, papá. Exacto. Y tú ya puedes saber cuándo Cristo va a venir. Exacto. Lo cual rompe totalmente con la morfología del texto,
de que priva al individuo, ¿no? Contingente, que sepa esto porque esto está reservado totalmente para Dios. Pero yo podría saberlo. Si viene la SOME y yo me quedo, yo anoto la fecha. A ver, 24 de abril y cuento 7 añitos, papá. Y yo me voy en 7 añitos. Y yo ya me sé cuándo Cristo venga. ¿Es Bueno, correcto? exactamente no es tanto de la fecha del rapto, sino la fecha del pacto supuesto entre el anticristo y los judíos. Es la fecha Ok. que inicia. Entonces, claro, sí, cualquiera puede mirar la fecha del pacto y contar 7 años y ya sabe cuándo Cristo viene. Qué Eh, loco. sí. Ahora, Lacunza, Scofield, Darby han sido los grandes referentes de este movimiento y han sido defendidos a ultranza. Pero yo te quiero hacer una pregunta porque te escuché con Carlos Veloz y me interesó mucho eso, ¿no? Tú dijiste algo así como que en la actualidad, en la academia, esta postura no goza de popularidad. De hecho, parece ser que ha ido perdiendo peso en la academia conforme pasan los años. Y yo sé que mucha gente esto de la academia no le interesa. A mí me interesa. Porque por supuesto pues, hablas ya de un consenso de personas que tienen maestrías, grados, títulos, etcétera, que se toman el tiempo a hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto de que ya el futurismo no goza de aprobación en la academia? ¿O gozó alguna vez? O cuéntame eso. Bueno, efectivamente, y quiero ir para allá, precisamente en la historia quería llegar a ese punto, entonces vamos a Lacunza y ya respondo en breve Dale, eso. dale, dale. Entonces, Lacunza escribe el libro y habla de la separación de la venida en dos fases. Y entonces resulta que ese libro llega a Inglaterra y hay un predicador llamado Edward Irving, conocido como el padre del carismatismo moderno, que coge ese libro y lo traduce al inglés. Y bueno, los libros están ahí, o sea, yo no me estoy inventando eso, no es una teoría de conspiración, ahí están los libros, los pueden mirar. Y entonces él empieza a hacer conferencias de profecía. Y en esas conferencias de profecía, bueno, aparece esta jovencita que dice que tuvo una visión de que Cristo vino. eh, McDonald, creo que se llama McDonald, ¿no? sí, Margaret McDonald, o McDowell, bueno, y dice que Cristo viene en dos fases, que es 7 años antes y 7 años después. El caso es que, bueno, en medio de todo esto, pues, como él es el padre del carismatismo moderno, pues habla todo esto de las profecías, esto era considerado algo normal. Y en estas conferencias, pues, llegó un hombre llamado John Nelson Darby, que fue el que Darby. comenzó ya a sistematizar la cosa, 1830 es el inicio. Entonces, ahí estamos hablando de un dispensacionalismo clásico. Entonces viene él, después se populariza la Biblia de Scofield, Moody, el predicador, empieza a difundirlo, especialmente en América, y entonces ahí es donde ya comienza, digamos, a crecer esa cosa. Pero observen que ya a principios del siglo XX, ya habían pasado 70 años, hay dos comentaristas de Apocalipsis muy importantes, uno se llama Isbon Beckwith y el otro se llama Henry Berkeley Sweet, y ellos escriben toda la historia e interpretación de Apocalipsis hasta principios del siglo XX, y ellos no hablan nada del dispensacionalismo. Y eso muestra que a principios del siglo XX ni siquiera era considerado como algo importante, o sea, no ha sido difundido a principios del siglo XX eso, estaba en algunos círculos, pero todavía no a gran escala. Fue en el siglo XX cuando ya crean el seminario de Dallas y empiezan a venir los misioneros aquí a Latinoamérica que aprendieron y vivieron todo eso y se difunde el dispensacionalismo tanto en Estados Unidos y en Latinoamérica. Claro, ya después en los 60 hay una revisión del dispensacionalismo, es otra manera de dispensacionalismo, Riley y Pentecost y Alba McLean, y después hay otra forma que es la de Néstor, que él cree Progresiva, creo. dispensacionalismo progresivo, y en sus inicios hubo otra forma extrema, ultradispensacionalismo, hay como 4 o 5 formas de dispensacionalismo, no todo es lo mismo. Ahora, claro, cuando empezó a surgir ya más en la academia, sobre todo por el Seminario Teológico de Dallas, pues entró al debate, digamos, ya académico y empezó a ser impugnado. De hecho, por eso tuvo que revisarse en los 60 y en Ok. los 80 por los ataques constantes contra el dispensacionalismo. Pero ya después de los 80 prácticamente a nivel académico ya no quedó prácticamente nada. O sea, si acaso todavía el Seminario Teológico de Dallas, el de MacArthur, que en Estados Unidos no es considerado, el máster no es considerado, digamos, como una universidad propiamente, sino pues es un seminario dispensacional. Y para de contar, ya no hay más. Entonces, Oh, queda es, a nivel académico, pues ya casi no hay por ahí Darrell Bock y bueno, unos que otros, pero son unas voces
pequeñas, muy, eh, digamos, aisladas, y la gran mayoría de académicos no son dispensacionalistas, pero a nivel popular sigue estando muy vivo y sigue siendo hegemónico. Hay dos cosas que yo quiero decir que quiero retomar de lo que dijiste. O sea, este es un fenómeno relativamente moderno y que cuando se empieza a dar, por ejemplo, la evangelización en nuestras zonas, ¿no? Que también es relativamente moderno, porque como sabemos, hasta casi bien entrado el siglo XIX aquí era católico, no había otra forma de que entrara otra religión. Son los misioneros estadounidenses entonces los que entran a Latinoamérica, a Hispanoamérica, y son ellos los que traen estas creencias. Y hay que también decir que, por ejemplo, con nosotros no nos llegó el luteranismo a grandes así masas, o el anglicanismo, ¿no? O el presbiterianismo. Nos llegó los movimientos que son propiamente estos movimientos de santidad, estos movimientos de los cuaqueros, estos movimientos que eran mucho más de revitalización. De hecho, son movimientos que yo, cuando hago una lectura de ellos, veo que son movimientos muy reconstruccionistas, que son movimientos básicamente que están tratando de interpretar el mundo en un sentido casi, casi escapista. Y por eso yo le decía la otra vez a Gutiérrez que platica con ellos, es que yo veo un nexo muy fuerte en esa zona, ¿no? El siglo XIX-XX, de un malestar social donde surgen los testigos de Jehová, los adventistas, todo el mundo interpretando el Apocalipsis, todo el mundo sacando fechas, todo el mundo diciendo cosas, y ahí surgen también los dispensacionalistas. No estoy diciendo que con esto sea una forma de deslegitimar, ¿no?, el conocimiento que ellos tengan, pero por lo menos me hace ruido. Me hace ruido porque veo la metodología que utilizan estos grupos y digo, caramba, no sé, como que algo no me cuadra. Porque, a ver, seamos sinceros, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos o incluso los metodistas creían en esto hace años atrás antes de que se popularizara. Había grupos dentro del luteranismo, el anglicanismo, los presbiterianos, los reformados que creyeran estas cosas. Que creyeran en el futurismo dispensacional. Ajá. Pues, o sea, de todos los grupos, los primeros que llegaron a creer en el dispensacionalismo fueron grupos presbiterianos en Que fue Estados Unidos. el que dijiste ahorita, Irving. Irving, sí, exactamente. Ajá. Y sí, seguramente de todas estas denominaciones, lo que pasa es que hay que entender que en el siglo XIX fue donde se forjó el evangelicalismo moderno, después de los primero y segundo avivamiento. Entonces, ahí la cosa, ya las denominaciones ya fueron apartándose cada vez más de sus convicciones antiguas, de sus credos, de sus confesiones. Entonces vinieron, sí, muchos a aceptar estas cosas. Hoy en día hay muchas denominaciones que se llaman, digamos, presbiterianas, que son dispensacionalistas, y en todas las denominaciones, pero claro, por supuesto, el pentecostalismo, que es la denominación quizás más grande evangélica, es la que ha difundido esto más. Sería similar, por ejemplo, hacer la lectura de que el pentecostalismo no nace como una denominación, pero sí agrupa dentro de su seno a personas de todo tipo de denominaciones. Y vas a tener bautistas pentecostales, vas a tener presbiterianos pentecostales, vas a tener calvinistas pentecostales. Entonces, algo similar surge entonces con el dispensacionalismo. No surge necesariamente como un grupo monolítico, sino que se va dando en ciertos momentos y ciertas personas lo abrazan, como el presbiteriano Irving, y cobra relevancia y lo abraza otro hasta que empieza a ser popular, ¿no? Pero como un pensamiento, ¿no?, como doctrina, se puede decir que es relativamente moderno, o sea, que no lo vas a encontrar así tal cual en la historia de la iglesia. Exactamente, exactamente. Entonces, antes de 1830 o antes de la CUNSA realmente, salvo el caso de Francisco Rivera, que era el jesuita, realmente no se creía nunca en una venida en dos etapas, por su iglesia y luego con su iglesia. Eso es muy nuevo y eso lo reconocen incluso dispensacionalistas como Michael Black. Entonces, y eso es lo bueno, que al menos ya algunos lo están reconociendo, porque algunos como Lastra lo niegan totalmente, pero es la realidad. Otra cosa que quiero mencionar es que es verdad, o sea, Irving fue presbiteriano pero lo expulsaron, o sea, él fue expulsado y él Ajá. abrió su propia iglesia que se llamó Católica Apostólica, la iglesia, una cosa rara, ¿no? Vamos a entrar, mi querido Arlington, a la chuleta del tema y que tiene que ver justamente con esos pasajes que los futuristas utilizan para decir que viene el Señor en dos fases. Y bueno, yo estaba escuchando la vez pasada, no quiero traerlo a colación, pero me parece que ha sido parte justamente de ese etos que ha venido moviéndose, ¿no? Como te dije ahorita, de el miedo, el marino, los aviones cayéndose, que si tú no crees en el rapto pretribulacional, tú puedes tener una postura mucho más cercana al pecado, relajada moralmente, sin santidad. Bueno, eso lo dijeron ahora en una tertulia ahí Gutiérrez y sus seguidores. Y otra cosa también es que se empieza a hacer una asociación del dispensacionalismo con Israel. Yo tengo una duda sincera que te quiero preguntar. ¿Siempre fue así? O sea, los dispensacionalistas
desde que nacen estos futuristas, empiezan a nacer con esta visión sobre Israel o van a cobrar mucho más fuerza en el siglo XX cuando Israel se establece como Estado ahí en Medio Oriente? Cuéntame un poquito antes de entrar a los textos de eso. A ver, la idea de una restauración de Israel sí es más antigua que el dispensacionalismo. Entonces, esa ¿Ok? idea sí se puede encontrar en cierto sentido en los puritanos, por ejemplo, pero ellos no separaban nunca Israel y la iglesia, ese es el punto. Ellos creían que se trataba de una conversión masiva al final de los tiempos de judíos y por eso ellos tradujeron la Biblia al hebreo, el Nuevo Testamento al hebreo, ellos querían hacer misiones a los judíos. Entonces, esa idea sí, sí, pero entonces ya en el siglo XIX es donde se empieza a desarrollar como tal el sionismo. Y cuando ven la nación de Israel en 1948, pues obviamente que se Pierden explota, la cabeza. digamos, todo eso, sí, pierden la cabeza porque ya creen que es el cumplimiento de estas profecías, pero digamos que en el pasado no había tanto énfasis, solamente hasta que surge el sionismo, digamos, a finales del siglo XIX es que eso comienza a crecer. ¿Y no te debería, por ejemplo, a ti hacer pensar eso? Que sería el argumento de un pentecostal dispensacional o alguien dispensacionalista que te diga, a ver, por mucho tiempo ustedes nos criticaron porque según ustedes no entendíamos la Biblia, de repente ustedes ante sus ojos pueden ver el restablecimiento de la nación de Israel, lo cual para nosotros es la evidencia de lo que les venimos diciendo. ¿Qué responde una milenial? O sea, ¿qué responde una persona que no cree en eso y ve ante sus ojos el establecimiento de un Estado en Medio Oriente? Es que cuando se habla de restauración siempre hay una condición que es el arrepentimiento, y eso nunca sucedió en 1948. Entonces, una cosa es sionismo, es el sionismo, que es una ideología, un movimiento político que es Político, sí. apoyado, de hecho, principalmente por cristianos. Es importante recordar que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más sionistas cristianos que judíos mismos, y quienes Dios sostienen mío. este famoso instituto del templo allá en Israel, que dicen que todos los elementos ya están Ajá. listos para construir el templo. Los que apoyan eso son cristianos. Los que, Yo les había dicho que uno de los grupos que más recauda dinero es Christian for Israel de John Hagee y lo destinan miles de millones a Israel. Entonces, me parece interesante que traigas eso a colación porque quien sostiene el sionismo en realidad son los evangélicos sionistas que han hecho una vinculación con el Estado político y que ahora amalgamaron la visión teológica con la visión política. Y por eso hoy se le llama sionismo, porque el sionismo como movimiento político existe, pero no existía antes de 1948. bueno, sí existía, pero, o sea, digamos, se potenció, por supuesto, desde 1948 y principalmente los cristianos, o sea, los judíos, hay muchos judíos que no son sionistas, eso es importante también recordar. Hay muchos judíos que no son sionistas, hay muchos judíos que no quieren una reconstrucción del templo porque ellos creen que es el Mesías el que va a construir el templo, Ajá. pero hay muchas cosas que están pasando allí que los cristianos sionistas o sea, los llevan ya más al extremo que los mismos judíos. Entonces, vamos a ver. Los amileniales niegan el arrebatamiento. No, lo que nosotros negamos es que haya una venida en dos etapas separada Ajá. por 7 años, pero nosotros creemos que cuando Cristo venga sucede el arrebatamiento, eso es Entonces, simultáneo. Entonces es ilícito decir que las demás escuelas niegan el arrebatamiento porque sería una cuestión de nomenclatura. O sea, por arrebatamiento tú entiendes la segunda venida, la inminencia de Jesucristo en las nubes, etcétera. Mientras Exacto, que ellos entienden eso mismo por arrebatamiento como la primera de dos fases. O sea, exacto. Jesucristo viene, se asoma, chupa a la gente, se la lleva una pachanga y luego regresa después de 7 años. Pero para ellos es la misma venida de Jesucristo. Estoy Para entendiendo, ¿no? nosotros sí, y históricamente eso es lo que ha sido. Todos han entendido una única venida de Cristo y esos dos textos, los únicos dos textos, Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15, solamente nunca hablan de una separación, sino una única venida cuando Cristo viene arrebata a sus santos e inmediatamente también castiga a los O impíos. sea que yo no puedo encontrar ese rapto secreto, que ya no le gusta que le llamen así rapto secreto. Yo no lo puedo encontrar textualmente en las escrituras. No, pues no existe, o sea, solo hay dos textos, Primera de Corintios 15, que lo veremos ahora, y Primera de Tesalonicenses 4, y pare de contarlo, hay más. O sea, pero tú puedes leer ese texto, yo puedo leer ese texto y yo puedo ver la segunda venida ahí de Jesucristo en gloria. Sí, Mientras que ellos ven ahí un rapto, un chupe, una somi, un chupe de gente, ¿no? Entonces, pero en claro, el texto no está eso, o sea, hay una inferencia sobre el texto. se infiere, y todos sus argumentos giran alrededor de la separación entre Israel y la iglesia.
todo gira alrededor de eso. Porque, o sea, si Dios tiene un plan con Israel, lo pausa y luego viene la iglesia. Y luego, para que Dios vuelva a tratar con Israel, entonces tiene que sacarlo del panorama mundial por medio de un rapto, y entonces viene la tribulación donde Dios vuelve a tratar con Israel. O sea, ellos están presuponiendo tratos distintos con Israel y con la iglesia, pero si la iglesia e Israel son una unidad, somos el mismo pueblo, se desmorona todos los Se argumentos. derrumba todo eso. Entonces, bueno, me parece algo muy similar. Disculpen que haga esta declaración, pero me parece muy similar a lo que hacen los unicitarios. A menos que tengas una clave hermenéutica especial, el texto no es claro. Porque, a ver, Arlington, si yo voy a 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Donde habla de la venida, de la transfiguración, yo no voy a ver ahí un rapto secreto pretribulacional. Tendría que imponerle al texto la inferencia de una clave hermenéutica que ya tengo previamente. Es Exactamente. como si yo leo Mateo 16, 18, yo no voy a ver en la Mateo 16, 18 que ahí se inicia la iglesia, sino que estoy viendo una inferencia en el texto que yo ya tengo. Entonces, se podría decir que hay una clave hermenéutica previa con la que se analiza el texto. Esta es la famosa clave de Scofield, ¿no? Sí, exactamente. La clave de la separación entre Israel y la iglesia, que la carga de la prueba está en ellos. Díganme en esos textos, 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, ¿dónde está la separación entre Israel y la iglesia? Y si vamos más allá, porque casi siempre los textos famosos de la escatología son Mateo 24, o Marcos 13, Lucas 21, o el Apocalipsis, Aquí hay dígame en un esos niño textos. que puso esto, mira, que hay un niño dispensacional, dice Mateo 24, o sea, nomás lo avientan, o sea, nomás lo avienta el texto, ¿no? Porque para él, obviamente, es clarísimo el Y yo texto le de que ahí está. preguntaría ahí a Ajá. Daniel Josué, ¿dónde ese texto me enseña que Israel es un pueblo separado de la iglesia? No hay un argumento en Mateo 24 para esa separación. Y ni en ningún Eh, lugar, en Daniel tampoco, Daniel 9 no está. Ese es Y el las, punto. a ver, y las famosas promesas terrenales que Dios le ha hecho a Israel, ¿no se tienen que cumplir en algún momento? Bueno, las promesas terrenales. Hay varias cosas que decir en cuanto a eso. Dios le hace promesas terrenales a Abraham, y luego uno lee Josué capítulo 21, versículos 41 al 43 aproximadamente, dice que todas esas promesas se cumplieron cuando entró Josué. Y dice, pero es que no conquistaron todavía todo. Bueno, entonces nos vamos a Reyes, Primera de Reyes, donde dice que el reino de Salomón es descrito en los mismos términos que se les dio a Abraham, hasta el norte, y hasta, o sea, todos los límites que se le da a Abraham. Se eh, les dio todo lo que se les prometió. o sea, Salomón era el que gobernaba todo eso. Entonces, por una parte, las promesas sí se cumplieron allí. En segundo lugar, hay muchos textos que agarran y reciclan de los profetas, de Jeremías, de Ezequiel, de otros Yo tengo textos. un problema con eso, Arlington, perdón que te interrumpa, pero es que de verdad estoy muy interesado en lo que estás diciendo. Yo tengo un problema con eso porque ahora que tuve esta interacción con Gutiérrez, me parece que cualquier texto puede ser utilizado. O sea, cualquier texto, independientemente de si está sacado de contexto o no, siempre que sirva a la función del dispensacionalismo, lo puedes agarrar de donde sea, Jeremías, Ezequiel, Amós, ahí está, y tienes que bancártelo porque hay una promesa terrenal. Me parece simplista en algún sentido, ¿no? Me parece excesivamente especulativo, te soy sincero, pero también te voy a decir algo. A ver, una persona que lee la Biblia, Arlington, toma la Biblia y empieza a leer el Antiguo Testamento y va a encontrar que en efecto hay muchas promesas que Dios le hace a Israel. Uh-huh. Entonces, cuando escucha a un pastor dispensacionalista que dice, esas promesas no se han cumplido, ¿cómo puede él saber cuáles se cumplieron y cómo no se cumplieron si no es con un examen muy exhaustivo de las escrituras? Entonces, me parece que el dispensacionalismo llega a ser hasta intuitivo para ellos, ¿no? Sí, siempre están presuponiendo su esquema y tratando de encajar los textos a su esquema. Entonces, se agarran textos, digamos, que hablan del retorno del exilio, y como son Ajá. promesas terrenales para Israel, dicen, no, eso tiene que ser para el futuro. Pero mucho de eso se cumplió cuando regresaron del exilio. Entonces, hay promesas terrenales cumplidas a Israel, pero finalmente hay unas promesas futuras a Israel que podríamos decir que es Isaías 65, Isaías 25, Zacarías 14, que dice, bueno, pero esto no se ha cumplido, cielos nuevos y tierra nueva. Ok, sí, Te digo una pero cosa que dijo, Gutiérrez dijo esto y lo cito porque es el adalid de muchos de ellos, ¿eh? O sea, no lo cito por falta de respeto, sino porque literalmente ellos me dicen que él es el adalid de defensa del dispensacionalismo.
en tono de broma, él dice que él volteó por su ventana y que vio a un león y un cordero conviviendo juntos y que entonces que ya estamos en el milenio y que las promesas ya se habían cumplido y que ya con esto él ya se podía hacer amilenial. Esa fue una de las formas en Ah, las que él de forma jocosa dijo que estábamos locos, ¿no? es que el problema es que para la mente premilenial y dispensacional, todos esos textos los meten en Apocalipsis 20 y todos los quieren hacer encajar al milenio. Y si una milenial dice que estamos en el milenio, entonces creen que nosotros estamos diciendo que esas promesas se están cumpliendo ahora. Debo decir lo siguiente, no todo el amilenialismo es igual. El amilenialismo de Ticonio, de Agustín, de los padres de los teólogos medievales, era alegorista. Entonces ellos sí veían en una forma alegórica en la iglesia cumplido eso, ¿sí? Pero a partir, digamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una nueva forma de amilenialismo donde ve esas promesas terrenales cumplidas no en el milenio, sino después, es decir, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, creemos que Cristo viene una sola vez y que hace un juicio final, que hay una resurrección general e inmediatamente vienen cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en esa tierra nueva se van a cumplir ciertas promesas futuras que todavía no se han cumplido a Israel, pero no Ok. solo a Israel, se cumplirá a toda la iglesia, donde van a estar, claro, los creyentes de Israel y los gentiles. Entonces, hay dos textos base, Primera de Corintios, Segunda de Tesalonicenses, que sí, yo los he escuchado hasta el cansancio, donde supuestamente ahí está, ¿no? El arpazo, dicen ellos, el arrebatamiento, el chupe, ¿no? El para arriba, vámonos todos. 7 años allá de gloria y de comilona, pero siendo sinceros, o sea, siendo sinceros, en el texto no está eso. O sea, en el texto se pueden hacer las dos lecturas perfectamente de la segunda venida de Jesucristo y se puede inferir esa cosa, ¿no? El arpazo, pero ¿cómo lo vieron los cristianos primitivos? Me interesa saber eso. O sea, porque aquí tenemos dos escuelas. Tú acabas de mencionar una, la escuela alegórica, que ciertamente existió, pero también existió la escuela de Antioquía, que era la escuela más histórica. Uh -huh. Y alguien suele decir, ¿no? Sobre todo los defensores del dispensacionalismo, que la alegorización es católico-romana, lo cual es un gravísimo error y les voy a decir por qué. Ambas escuelas surgen en el contexto de la patrística medieval, o sea, surgen en el contexto de la patrística católica, las dos, no nomás la alegórica. Pero que yo sepa, tampoco la escuela histórica creía en este rapto pretribulacional futurista como lo ven los dispensacionalistas clásicos modernos, ¿no? ¿O sí? Sí, efectivamente. Y hay que recordar un punto en cuanto a este tema de la alegoría, que todos los padres de la iglesia alegorizaban por igual. Entonces, dicen que si la manera de salir del premilenialismo y llegar al amilenialismo es cambiar la hermenéutica literal por una alegórica. Pero es que Ireneo, que era un premilenialista, él también alegorizaba. O sea, todos los piquiliastas de los primeros siglos, todos eran alegoristas. Y Ujú. por otro lado, hay textos que, por ejemplo, lo vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, la forma más literal de ese texto nos lleva más a un amilenialismo que a un premilenialismo. Entonces, no es verdad que si uno adopta la hermenéutica alegórica, es la única manera de llegar al milenialismo, aunque sí, muchos fueron alegoristas, pero es que todo el mundo lo era, también eso es una cosa, y no necesariamente eh, por para llegar al milenialismo hay que adoptar una hermenéutica alegórica. Nosotros tomamos literalmente, por ejemplo, Isaías 65, que habrán cielos nuevos y tierra nueva, solamente que decimos que eso no es en el milenio, sino en el estado eterno, literalmente, y además el reino que esperaban en el Antiguo Testamento nunca fue un reino limitado, nunca fue un reino temporal, siempre fue un reino eterno. Esa es la esperanza milenial, el reino eterno en cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, y un dispensacional que ya no quiere creer en el rapto y se pregunta, ¿y entonces qué carambas va a pasar conmigo? O sea, ya no estoy esperando el gran chúpere, ya no viene el gran asome, ¿no? Y yo estoy aquí, ¿qué hago? Porque acá me los asustaron y dijeron que si no crees en el rapto, pues te vas a ir a las cantinas, ¿no? A beber tus penas ahí, ¿no? Porque ya no hay rapto. ¿Cuál es realmente, o sea, siendo serios, cuál es realmente la visión que los cristianos han tenido respecto a, yo sé que es la inminencia de la segunda venida de Cristo, pero ¿cuál es entonces la visión de una milenial? Tú que estás más o menos más cerca del milenialismo, tú estás esperando un gran chupe, una segunda venida y después Nosotros es que venga Jesús esperamos que sigue. la segunda gloriosa venida de Cristo. Y ¿Qué es lo ya, que o estás sea, esperando? ¿sí? Y no sabemos cuándo es y nos santificamos esperando esa gloriosa venida. Pero no andas Pero bebiendo cervezas en pecado por no creer en el rapto y nada de esas no, vainas. es que ¿de dónde, de dónde sacan esa, Pues es lo esa que uno idea? pregunta, De mi hecho, querido la Arlington. idea dispensacional
observen que este es un argumento fuertísimo contra el pretribulacionismo. Todos los textos que hablan de la segunda venida de Cristo hablan de que después de que Cristo venga, no hay una segunda oportunidad. Todos los textos pueden, y los veremos ahora. Entonces, si el dispensacionalismo es correcto, si el pretribulacionismo es correcto, tenemos que decir que después del rapto no es todavía el fin, sino que todavía hay una segunda oportunidad, porque pues usted Sí, puede que te corten la creer, cabeza. usted Eso es puede lo que yo creer escuchaba. sí, pero usted puede creer en la tribulación todavía, o sea, eh, no necesariamente tengo que creer en el rapto pretribulacional para santificarme. De hecho, yo puedo decir, bueno, pues creo después del Es rapto y como un ahora sí. purgatorio. Oye, papá, eso es verdad. O sea, no lo había pensado, es verdad. O sea, yo me voy a ir a las cantinas hoy. Yo ya sé que no me voy a ir en el rapto, pero en el rapto yo no dejo que me pongan la marca, ¿no? De la bestia. Y después de 7 años me cortan la cabeza y me voy en el otro gran chupe. Y ahí se Exacto, acabó el asunto, para de contar. Entonces es como una suerte de purgatorio. O sea, es como exactamente. una segunda oportunidad de salvación. Así ando viviendo yo como coche en corral, ¿no? Lo cual Exactamente. obviamente transgrede totalmente la soteriología del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no habla en esos términos. Sí. El punto o sea, punto de que no va a haber una oportunidad después de que viene Cristo es el punto central que refuta el pretribulacionismo. Y no sé si te gustaría de pronto ver ya algunos textos Sí. eh, que hablan. Yo estoy a gustísimo, pero si tú te tienes que ir temprano, le No, avanzamos, ¿eh? no, Porque la verdad es que el tema está buenísimo. claro. Aquí, mira, aquí nos ponen ¿te parece si lo analizamos así rápido antes de que si vas a compartir pantalla o algo? Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Pum, papá, ahí está el rapto secreto. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? Pero a ver, ¿dónde dice que eso es para la iglesia y no para Israel? ¿Dónde dice que esto es un evento separado de la venida de Cristo? De hecho, el mismo texto habla en 1 Tesalonicenses 4, dice, versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ellos dicen, la venida del Señor no es el rapto, sino 7 años después. Pero ahí dice que nosotros estamos esperando la venida del Señor. Es decir, ese evento que está en el versículo 17 es lo que sucede en la única gloriosa venida del Señor. Pero ¿qué dices acerca de este énfasis que me puso aquí, Chris, en las nubes? O sea, Jesús Ah, se bueno, asoma antes del gran chupe, se asoma, nada más viene en las nubes. O sea, no puede ser la segunda venida porque ahí es dice que que en lo las que pasa es nubes. que los dispensacionalistas tienen toda una lista de diferencias entre la venida de Cristo y el arrebatamiento. Pero para que esas diferencias fueran decisivas, tienen que ser antitéticas. O sea, tienen que ser mutuamente excluyentes. Es decir, Claro, subrayan aquí en las nubes para decir, es que el arrebatamiento es en las nubes y en la segunda venida de Cristo, Cristo viene a la desciende. tierra. Sí, pero es que, ¿por qué no puede ser que Cristo viene en las nubes y luego viene en la tierra? Y de hecho, eso es lo que parece decir el texto en este punto. O el hecho de que diga que venga a la tierra no significa que no haya venido primeramente en las nubes. O sea, no son mutuamente excluyentes, las dos cosas pueden suceder en el mismo evento. Dice que acá una persona dice que estás loco y que no puedes explicar el texto. Te dije que iban a venir acá, Ah, así que, pero tiene sentido. O es sea, que ni yo siquiera lo lo he que yo, escuchado. yo lo que entiendo es que se le pone una carga demasiado pesada a ciertas cuestiones del texto que el texto no está haciendo. O sea, parece ser que, por ejemplo, cuando se habla de Mateo 16-18, ¿no? Y pongo esto como ejemplo porque me ha tocado interactuar en la apologética con esto. Mateo 16-18 es como el salvoconducto para la jurisdicción del Papa, para la infalibilidad del Papa, para el Papa en sí mismo. Como que le cargan demasiado al texto y el texto termina explotando en sí mismo, ¿no? Entonces fíjate, cómo señalan una partecita y sobre esa partecita, en las nubes, descansa todo un sistema de pensamiento hermenéutico que tiene que ver con 7 años, con tribulaciones, con el anticristo, con el templo, con el gran chupe, con el gran asome, en una frase. O sea, en una frase hicieron reposar todo un pensamiento que ya viene obviamente preconcebido con muchas ideas que inician desde la pausa. Entonces y vuelvo y te digo, intuitivamente yo leo el texto y yo, digan las nubes o no digan las nubes, yo jamás voy a estar pensando en un anticristo, en un templo tercero, en sacrificios, en un gran chupetón, en la caída de los aviones, porque obviamente hay una inferencia sobre el texto. Hay una inferencia sobre el texto. Y me parece a mí que para poder quitar esa inferencia del texto, tendríamos que poner la otra parte. Entonces, ¿qué pasa, Arlington? Tú dices, no hay gran chupe, no hay gran asome, hay una sola venida. Ok, ¿y qué sigue? Señor viene.
en las nubes o viene montado en una nave extraterrestre, en lo que tú quieras, pero viene, segunda venida, ¿qué sucede? O sea, porque ellos no van a abandonar estas ideas a menos que tú les digas, mira, esto es realmente lo que sucede. Bien, excelente, es una excelente pregunta y nos lleva, miremos Romanos capítulo 2. Y cito Romanos capítulo 2, porque nuevamente, cuando hablan de escatología, siempre, ¿qué texto se les va a la mente? Apocalipsis, Daniel capítulo 9, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2. Sí, pero hay otros textos que son escatológicos y que a veces no, son muchísimo más claros, de hecho, y nunca los toman en cuenta. Pero previamente quiero decir una cosita. Dale. Cuando se habla de rapto pretribulacional, se está asumiendo que la tribulación es futura. ¿Sí? Ajá. Y eso ya es una asunción, porque eso es debatible. No es la única postura acerca de la tribulación. Hay unos que son futuristas y creen que la tribulación no ha sucedido y que es algo del futuro. Hay otros cristianos que creen que la tribulación es algo presente. Por ejemplo, en Hechos 14 dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en el texto que leímos de Tesalonicenses dice, vosotros que sois atribulados. Ellos, los tesalonicenses, estaban sufriendo una tribulación y de hecho, valga la pena mencionar quiénes eran los que estaban atribulando a los tesalonicenses. Otro texto que ellos no leen casi, pero está en primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Observen lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, los tesalonicenses, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Uf, ¿De quién está hablando? De los judíos. claro. Uf, qué antisemita ese Pablo, ¿no? Sí, Diría, de hecho ya lo hemos tratado ese tema, ¿no? Que son textos que se pueden leer así como antisemitas desde esa perspectiva. Acá dice AGM que una cosa es una tribulación y otra cosa es la gran tribulación. ok, ya voy para allá. Entonces, hay tres posturas de la tribulación. Una que es futura, otra que usa este tipo de textos para decir, la gran tribulación es ese estado de permanente persecución de la iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo. Y claro, tiene mucho sentido por estos textos donde se habla de que los cristianos están padeciendo y que es una esperanza de que Cristo les... o sea, la esperanza no es que vamos a ser librados de padecimiento, sino de que Cristo venga en la resurrección. Pero también está la postura preterista de que cree que la tribulación se refiere a algo específico en los hechos que llevaron a la destrucción de Jerusalén, el templo, en el año 70. Porque Mateo 24 comienza hablando de la destrucción del templo y bueno, ese comentario que tiene ahí de Chilton precisamente habla de la tribulación como esos 3 años y medio que precisamente duraron 3 años y medio el sitio de Jerusalén, que lo narra Josefo, que ni siquiera era cristiano, y Josefo habla un montón de cosas que coinciden casi que al pie de la letra con lo que habla Apocalipsis o con lo que habla Mateo 24. Entonces, presuponer el pretribulacionismo es hablar de que la tribulación es futura, pero un momento, primero discutamos, yo le diría un dispensacionalismo, si la tribulación es futura, pasada o presente, porque esa discusión nunca se da. Pero entonces... O sea, la dan por hecha, dan por hecho que la tribulación es futura, ¿no? Porque si la tribulación es pasada y Cristo viene todavía en el futuro, entonces es recontra post-tribulacionista, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué contestas a una persona? Estoy tratando de tomar los clásicos, ¿no? Argumentos que dicen los dispensacionalistas, que la iglesia, es decir, el conjunto de fieles que están aquí en la tierra cuando el Señor venga para desatar sus justos juicios de ira sobre la tierra, no pueden estar aquí porque entonces la ira les va a caer a ellos. ¿Y cómo entonces la iglesia va a comerse toda la ira de Dios? Pero la iglesia, tanto, el pueblo de Dios sí está protegido, por lo menos está hablando de Apocalipsis, ¿no? En cierto sentido hay una protección. Cristo dice, no pido que los quites del mundo,
por medio de un rapto, sino que los guardes del mal. Entonces la promesa es que Dios nos va a guardar, no tanto que no vayamos a sufrir, sino que nos va, y ahora claro, no vamos a sufrir la ira de Dios. Podemos sufrir la persecución de otros, pero no la ira de Dios en la tribulación, ¿no? Ese es el punto. Miremos Romanos 2. Dale, Bueno, Romanos si hay 2. preguntas, No, Romanos 2. Nos quedamos en Romanos 2. Romanos 2. Bueno, dice el texto, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día, habla un día, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, otra vez ese término, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Este texto enseña tres cosas. Primero, que cuando sucede esto, pues en el día de la ira, y el día de la ira es cuando Cristo viene. Número dos, hay un juicio universal donde están claramente los justos y los injustos, están mencionadas las dos categorías. Y tercer lugar, está hablando que inmediatamente después de esto que viene el castigo eterno o la gloria eterna. O sea, de aquí aprendemos esas cosas. Cuando Cristo viene, hay un juicio universal, inmediatamente está el estado eterno, entran a la condenación o entran a la salvación en el reino O sea, de Dios. no hay oportunidad de un moche de cabeza, de un... Aquí no No hay me pongo más la oportunidad, marca. no hay más oportunidad después de que Oye, Cristo... Rito, pero eso a mí me... O sea, te soy sincero y... A ver, creo que estoy tan impregnado de esas ideas que no sé ni siquiera de dónde surgieron. O sea, porque tú escuchas a un dispensacionalista y efectivamente te dice que sí, que hay una oportunidad si no te dejas marcar con la marca de la bestia. Pero eso es una interpretación legítima. O sea, siendo sinceros, ¿es posible hacer una interpretación de ese tipo y decir que hay una segunda, porque sería una segunda oportunidad? O sea, se van unos, ¿no? En el gran chupe se van, ahí nos vemos, y los que quedan abajo tienen otra oportunidad. Pero, o sea, ¿cuál es la base para eso? No entiendo. Me parece que estoy tan impregnado de tanto que he escuchado esas cosas que nunca me he puesto a analizarlas realmente de dónde sacan esas cosas. O si tienen base sustancial, o que tú que estás más familiarizado con ello. La interpretación futurista de Apocalipsis, la interpretación futurista de la tribulación, creer que eso es 7 años, la supuesta semana 70 que no se ha cumplido supuestamente según ellos en el futuro, y la separación entre Israel y la iglesia. Entonces ellos tienen que llegar a asumir eso porque claramente uno ve que sí hay gracia en Apocalipsis, que sí hay salvos, que sí hay personas que están siguiendo al Cordero donde quiera que van. En Apocalipsis 14, por ejemplo, ¿quiénes son ellos? Pues la iglesia. Entonces, ahora ellos, claro, tienen que sacar la iglesia por su teología impuesta, por sus inferencias de que Israel y la iglesia son pueblos separados. Dicen que en Apocalipsis 4, dice que cuando le dice a Juan que sube acá, que ese es el rapto, pero el único raptado es Juan. Ahí no habla de un arrebatamiento de la iglesia. Y Mira, bueno, sí. aquí hay un texto, Arlington. Porque no nos ha destinado, anda desatado, Chris, o sea, Chris le estás pegando duro con lo que estás diciendo y no le está gustando. Porque no nos ha destinado Dios para ira. Y vuelve otra vez a hacer el énfasis, y yo tengo que entender, obviamente, como que Chris es dispensacionalista, que aquí por ira, tengo que entender aquí gran tribulación futura de 7 años, donde van a pasar los justos juicios de Dios. Siendo sinceros, Chris, y mira que yo no soy de ninguna escuela, siendo sinceros, o sea, eso no viene en el texto. Eso lo impones tú sobre el texto. Por lo menos, si yo soy sincero, esto de para ir a que se signifique una tribulación futura donde el anticristo ande haciendo que se eleve el Bitcoin y después rompe el pacto y el templo, yo no lo veo en el texto. Seamos sinceros, honestos, y creo que todos podemos aprender. Pero ¿qué dices tú de eso, tú, Es que Arlington? recordando lo que dice el mismo autor Pablo a los mismos tesalonicenses en la segunda carta, pues ya vimos que en el capítulo 1, versículo
9 dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la ira. Dios nos ha puesto para esa ira. ¿Cuál ira? Pues la ira del infierno, la ira del juicio final contra los impíos. Esa es la ira que Dios no nos ha destinado y esa es la ira que estaba pensando Pablo. Que tiene sentido porque dice, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un texto que tiene un tinte netamente soteriológico. Y No nuevamente estamos, la claro, carga dale, de la dale. prueba está en ellos de demostrarme que ira en Pablo, en Tesalonicenses, significa 7 años de tribulación futura, donde se cumple la semana 70 de Daniel y Mateo 24 y Apocalipsis. ¿Dónde está eso en el pensamiento de Pablo aquí? Esa es la pregunta. La carga de la prueba la tienen ellos, no nosotros. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la pausa, ¿no? Que tú has escuchado ya que se ha dado mucho, hasta salieron canciones y películas y todo de la pausa. Pero te soy muy sincero, una de las cosas que a mí no me permitieron hacer mi dispensacionalista cuando bien pude, porque muchos no lo hemos replanteado y muchos salieron de ahí, para mí fue la pausa. Creo que la pausa viene a ser como el andamiaje, ¿no? De todo lo que se va estructurando, porque sin pausa todo lo demás sale a perder. Pero yo te voy a hacer una pregunta. En la iglesia, entendiendo iglesia por toda esta cristiandad, ¿no? Que ha surgido a través de 2000 años, hubo gente que creía, interpretando el pasaje de Daniel, que había una tremenda pausa ahí antes del gran chupe. Bueno, algunos padres de la iglesia parece, pero eran muy pocos, eran minoritarios, que parece que veían algo de pausa, pero no en el sentido igual que los dispensacionalistas. Lo cierto es que la mayoría abrumadora, digamos, de los padres de la iglesia y después en general, nadie vio una pausa. Realmente la pausa ya comienza prácticamente con la idea de Francisco de Rivera, el comentario Apocalipsis, es como el primero que empieza a hablar de la pausa, y luego digamos, el principal autor que habla de la pausa en Daniel se llama Sir Robert Anderson, quien escribió en el siglo XIX un libro que se llama El Príncipe que ha de venir. Todos los dispensacionalistas, todos, sin excepción, todos siguen a él. Para el tema de Daniel y la pausa y todo esto, todos siguen a Sir Robert Anderson. Entonces, si hablamos ya propiamente del sentido actual de la pausa, es a partir de él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Te guardaré de la hora de la prueba. Ahí está que Dios le hace una promesa a la iglesia futura de que Él la va a guardar de la prueba que es la gran tribulación de 7 años, y ese es un pacatazo porque obviamente ahí está el rapto pretribulacional donde Dios guarda a la iglesia, la saca en el gran chupe y no pasa por la tribulación. Apocalipsis 3, versículo 10. Sí, pero a ver, es una promesa que si se la dio a la iglesia de Filadelfia, pues la iglesia de Filadelfia no la va a recibir, ¿no? Porque se la dio a ellos, pero entonces la van a recibir quienes, una generación 2000 años después. O sea, y entonces, ¿dónde está la literalidad de la promesa a Filadelfia? Además, tienen que probar que guardar significa sacar de. O sea, guardar no significa sacar de. De hecho, Jesús dijo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, guardar no tiene la idea de sacar de. De hecho, es la misma raíz griega, la que utilizas en Juan 17:15, donde habla de que no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes, a la que se utiliza en Apocalipsis 3, versículo 10. Pero, a ver, no se podría decir que hay promesas que se cumplen en el presente, que se cumplen en el medio, que se cumplen en el futuro, y que de alguna forma Apocalipsis 3:10 se cumplió para Filadelfia, pero se va a cumplir también para la iglesia, ¿no? Para el gran chupe. Se cumple en ese momento cuando la iglesia es sacada de la gran tribulación, para que no pase por la gran tribulación. Bueno, me tiene que probar esa persona que la tribulación es algo futuro, que Apocalipsis es algo futuro. O sea, la escuela futurista de interpretación que está guiando siempre la lectura del libro Apocalipsis. Y ahí hay un gran debate, hay un gran problema, porque si Apocalipsis nos trata algo del futuro, entonces eso no tiene nada que ver con el rapto. ¿Sí? Antes de responder esa pregunta, primero hay que responderse cuál es la interpretación de Apocalipsis. ¿Es futurista, es preterista, idealista, historicista? Ese es un debate que hay que dar previamente. Claro, es como si, a ver, para que la gente entienda, es como si vamos a debatir con un católico el asunto de si el Papa existió desde el primer siglo y él me empieza a decir que el Papa es infalible, ¿no? O sea, ya dando por hecho cosas que primero debería haber probado en el debate. Él las da por hecho y luego sobre eso que da por hecho va construyendo. Entonces tú lo que me estás diciendo es, hay demasiadas presuposiciones en el sistema dispensacionalista que nunca se prueban, simplemente se empujan y se asimilan. Por ejemplo, ellos son muy así de Romanos 11. Ajá. ¿Qué tiene Romanos 11? Pues Romanos 11 habla de que el Estado ahí está, el Estado de Israel.
¿ok? Y ya, o sea, te avientan textos que ya vienen interpretados previamente por ellos con una clave hermenéutica muy específica y que piensa que nadie puede tener una respuesta a ese tipo de textos, como el ejemplo de Apocalipsis 3:10. O Ujú. sea, Apocalipsis 3:10, ahí está el rapto. ¿Dónde? Eso es una presuposición, o sea, hay que hacer un exégesis para ver si hay un rapto ahí mínimamente. Entonces, ¿se podría decir que el dispensacionalismo difiere en esto o también esto existe en las otras escuelas escatológicas? ¿Qué cosa exactamente? Que se infieren cosas, se especula muchas veces para construir el sistema cuando no hay una seguridad real de que el texto esté diciendo eso. Bueno, yo creo que en cierta manera todas las escuelas tienen sus diferencias. Uno no puede acercarse a un texto sin presuposiciones. Ujú. El problema es si esas presuposiciones son verdaderas o no. Entonces, siempre la presuposición que llegan es la de que Israel es un pueblo separado de la iglesia. Sí, pero no es una presuposición verdadera. Y otra presuposición muy de la mente dispensacionalista es tratar de ver todos los textos vistos en forma ordenados de forma estrictamente cronológica. Y ese es un problema tanto de las semanas de Daniel como el libro de Apocalipsis, como el libro de Mateo 24. Ellos están siempre tratando de ver digamos, la escatología como si se tratara historia del futuro. Sí, Alducin habla de la historia del futuro y es como si Juan fuera transportado a mirar y a tomar fotos y videos del futuro. La profecía no se trata de eso. La profecía principalmente se trata de un asunto ético. Es decir, ¿de dónde viene este asunto de un profeta? ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento? Un profeta era el equivalente a un embajador de estos grandes imperadores que gobernaban en lugares muy extensos y como ellos no podían ir a todos los lugares del imperio, entonces enviaban un embajador. Y entonces estos embajadores, dependiendo, digamos, a veces para dar un juicio contra una nación, apelaban, digamos, a un pacto previamente hecho entre esa nación, digamos, vasalla y el rey soberano, y les dicen, bueno, aquí está, ustedes dijeron esto, y si ustedes no pagan tantos tributos o lo que sea, entonces viene el juicio contra ustedes o lo que sea. Similar a eso es lo que hace un profeta. El profeta es un fiscal de Dios, el profeta es un embajador de Dios que viene a hablar de acuerdo a un pacto que Dios hizo con Israel, por ejemplo, en el Sinaí. Y si ustedes no se arrepienten, entonces si tiene una parte, llamémoslo así, proléptica, una forma, digamos, de predicción, una cosa, pero Ujú. el elemento predictivo no es el elemento central de la profecía. El elemento ético, o sea, la transformación, el arrepentimiento, eso es lo importante de una profecía y ese punto de vista es sacado desde el punto de vista dispensacional, porque siempre para ellos cuando tratan de ver los eventos es tratar de reconstruir un panorama profético del futuro y los eventos y todo eso, pero el punto principal de ellos no era ese. El punto principal era el arrepentimiento. Vuelvo a lo intuitivo de la lectura social, de que un dispensacionalista, por ejemplo, su pastor le está enseñando constantemente que hay una restauración del Estado de Israel, luego él interactúa con esta restauración, hay un Estado de Israel, está ahí en Medio Oriente, y luego su pastor le dice, y va a aparecer pronto un anticristo. Entonces, la consecuencia lógica de lo que ya creyó primero lo va a llevar a creer lo segundo, ¿no? Que entonces, ¿cuál es la forma, pienso yo, ¿no? Porque no sé qué piensas de esto, y también voy a aprovechar para preguntártelo, ¿cuál es la forma para empezar a introducirse en el estudio de la escatología? Porque, vamos a ser sinceros, la mayoría de evangélicos de Latinoamérica, la única escatología con la que están familiarizados porque les dieron obras de teatro, cine, películas, canciones, ha sido la escatología futurista. Pero aparece un movimiento amilenial. ¿Cuál es la forma para acercarse a la escatología desde una postura milenial? ¿Cuáles son los libros que se empiezan a leer? ¿Cuál es la metodología? Porque hay gente sincera que dice, yo quiero aprender. Hay otros que dicen, no, yo me voy en el chupe, este tío no me va a convencer. Pero hay gente que quiere aprender. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, lo principal es una excelente pregunta, porque el problema de la tanta especulación, porque todo eso es especulación, especulación, es divorciar la escatología del evangelio. Eso es fundamental. Y cuando nosotros miramos cuáles son las doctrinas escatológicas fundamentales, nosotros vemos que simplemente hay cuatro. Es que Cristo viene en una forma visible y corporal, que hay un juicio final,
que hay una resurrección general y que hay un estado eterno de perdición y condenación para los impíos y de gloria para los justos. Esas cuatro doctrinas cardinales son las cuatro doctrinas fundamentales de la escatología. Eso Vuélvelas es a lo que, mencionar. Vuélvelas a mencionar para entonces, que la gente sepa es que cómo se importante, empieza, ¿no? es importante porque sin estas no hay evangelio. La segunda venida corporal y visible de Cristo, el juicio final, la resurrección de la carne de justos e injustos y el estado eterno de condenación y de gloria o de bendición. Se Esas podría decir, tiene, Arlington, perdón que te interrumpa, se podría decir que se puede empezar por esas cuatro ideas generales, ¿no? Abarcar esas cuatro ideas generales y luego de ahí se va diseminando o matizando ya lo que creen las diferentes escuelas, pero estas cuatro son generales, como sí, para empezar. el que niega eso, sí se puede decir es un hereje, negar la segunda venida de Cristo corporal, un juicio final, la resurrección, lo dice Pablo, si negamos la resurrección, Cristo no resucitó, etcétera. Ujú. Entonces, por eso son fundamentales. Ahora ya todo lo demás tiene que ligarse o mirarlo a la luz de estos cuatro temas del Evangelio. Entonces, el problema es que se ha desligado la escatología del Evangelio y entonces lo que hay es especulación, especulación. Y por eso no se entiende la escatología, por eso hay tanto sensacionalismo. Y claro, el sensacionalismo llama la atención muchísimo, Claro. pero no es el punto central de por qué Dios nos dio estos textos. Nos dio esto para darnos esperanza, porque la escatología es esperanza. La escatología además es lo que determina nuestro presente. Esto también es central. De acuerdo a lo que nosotros esperamos acerca del futuro, nosotros interpretamos nuestro presente. Si un ateo no cree que hay un juicio final, o que Cristo viene, o que no hay resurrección, entonces, ¿cómo va a vivir? Como quiere, ¿sí? Como Ok, claro. quiere, o sea, va a ser, es diferente a la esperanza cristiana, que nosotros actuamos de una manera diferente, nosotros nos santificamos porque creemos que hay un juicio final, porque creemos que hay una resurrección final, Ujú. Cristo viene, o sea, esa esperanza transforma nuestro presente. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que estudiar. Eh, Ya, a ver, y te hago una pregunta, ¿no? Espero no estarte quitando tiempo, ¿verdad? Que estés a gusto en el canal. Sé que hay gente que anda acá medio loca en el Estoy chat, pero no les hagas caso porque estamos tranquilo. 1400 personas conectadas. Ok, ya tenemos las cuatro posturas, ¿no? Con las que uno puede introducirse. Dame unos libros, dame unas fuentes. Que yo sé, Arlington, que tú no eres dispensacional y que lo más normal es que tú digas, miren, lean este libro para que se hagan a mileniales, cabezones. Pero si alguien quiere ir realmente, o sea, porque sé que este debate va a seguir, o sea, este debate no se va a acabar, pero si alguien realmente quiere conocer el dispensacionalismo y quiere salir de él, salir, o sea, que ya tomó la decisión de que ya no quiere ser dispensacionalista porque ya no le cuadran las cosas. Mencióname 5 libros, 4 libros que la gente pueda introducirse básicos o leerlos para que estén familiarizados con este tema. Bueno, antes que eso, porque nos van a acusar de que ustedes siguen libros y no la Biblia, entonces yo les digo, miren, no comiencen por los libros apocalípticos, no ¿Ok? comiencen con Apocalipsis, no comiencen con Daniel, no comiencen con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vayan al final, después de tener una escatología, en los pasajes claros, ahí sí van a esos. ¿Qué es un pasaje claro? El pasaje que leímos en Romanos capítulo 2. El pasaje que quiero que leamos en Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro, dale, léelo. Primera de Corintios capítulo 15. Miremos un momento a ver Segunda de Pedro capítulo 3. O Sí. sea, yo les digo, mire, vayan primero a los pasajes claros. Hay pasajes muy claros en el Nuevo Testamento que casi nunca se subrayan dentro del dispensacionalismo, pero son mucho más claros para usted tener una esperanza. Y luego sí, a la luz de estas ideas, usted se va a los otros pasajes más difíciles. Miremos un momento, segundo de Pedro, capítulo 3, dice, bueno, todos saben que este es un tema, la segunda venida de Cristo. O sea, el Ajá. tema de este texto es segunda venida de Cristo. Y entonces después dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vean, el centro de la escatología es esto, la ética, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, perdón, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y yo quiero notar nuevamente que este texto no habla de una segunda oportunidad. Es decir, ¿qué sentido tiene hablar de que hay un retardo de su venida si después del rapto yo todavía me puedo convertir en la tribulación? Eso no tiene Claro. ningún sentido. O sea, el sentido es que él retarda su promesa porque si viene ya no hay escapatoria. Por eso retarda la promesa. Es que Entonces, eso es brutal. O sea, si Jesús retarda su promesa, es porque no quiere que te pierdas, ¿no? Pero si hay un rapto, este texto pierde el sentido. Porque si hay un rapto y hay una segunda esperanza después del rapto, entonces el texto en sí, la esencia misma del texto se desbarata. Pero lo exactamente. que más me llama la atención es que ¿por qué Pedro no nos dice eso? O sea, ¿por qué Pedro nos habla con oscuridad de estos temas? ¿Por qué Pedro no nos dice, oye, miren, primero va a haber un rapto y luego va a haber un periodo de 7 años? ¿Por qué no dicen eso? O sea, hubiera sido sencillo, si ellos lo tenían tan claro, ¿por qué Pablo no usa sus cartas, por ejemplo, a los tesalonicenses, donde les explica lo que pasa con la esperanza de la segunda venida? ¿Por qué, o sea, por qué verlo todo en clave oscura, hermenéutica? Es decir, no, es que en las nubes ahí está el rapto y los 7 años, y por acá en la ira está la gran tribulación. O sea, es verdad lo que estás diciendo. Si nosotros vamos al texto intentando que el texto nos hable, ¿no? Va a ser muy difícil que encontremos ese rapto secreto, ese arrebatamiento pretribulacional. Y este texto nuevamente enseña lo mismo que Romanos 2. Primero, que viene Cristo corporalmente, que su venida trae el juicio para justos e injustos, y que el resultado de la segunda, del juicio final, es que hay una condenación para quienes son incrédulos, y para nosotros los cielos nuevos y la tierra nueva, o sea, el estado eterno. Aquí no habla ni siquiera de un milenio. Y observen lo siguiente, yo quiero que noten lo siguiente, Romanos 2 y segunda de Pedro 3. Ujú. En ambos se dice que cuando Cristo viene es el juicio final, es el juicio contra justos e injustos. El texto no dice que hay un hueco entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Para creer en un milenio futuro, hay que creer que hay un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el Exacto. juicio final. Pero si la segunda venida de Cristo trae consigo el juicio final, ¿dónde queda ese reino intermedio futuro milenial? Uf, Entonces, uf, uf, no uf, uf. solamente va contra el pretribulacionismo, sino contra el premilenialismo. Arlington, tú dijiste ahorita algo al principio que aquí va a retumbar, y es que cuando empezamos a analizar, por ejemplo, las primeras relaciones del dispensacionalismo futurismo, lo vamos a encontrar con los jesuitas, ¿no? Algo que obviamente a los dispensacionalistas no les va a gustar, porque eso crearía básicamente la parte para decir que el catolicismo estuvo involucrado en la creación de este sistema, que se lo aventó a los evangélicos y se quitó ahora la visión de que ella, no como la tenían los reformadores, o ellos, la gran ramera o el anticristo. Pero entonces aquí viene una pregunta. ¿Quién carambas es el anticristo? Es una excelente pregunta, porque muchos lo identifican con la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y bueno, muchos creen que el anticristo se trata de una figura política. Yo creo que en Apocalipsis capítulo 13 hay una figura política, sí, que es la bestia que surge del mar, que en ese caso a mí me parece que se trata de Roma, porque claramente está identificando las bestias que habla Daniel, y las bestias que habla de Ajá. Daniel son imperios, que viene Babilonia y después vive el imperio medo-persa y luego el imperio griego y luego Roma. En los días del último reino viene el Mesías, A ver, entonces, esto está muy bueno, esto está muy bueno, esto está muy bueno. Porque aquí, vamos a ser sinceros, muchos van a decir que tú estás muy cerca de lo que creen los adventistas también, ¿no? De bueno, hecho, yo ellos no van sé. que hacen la lectura de que Roma es esa bestia que cambia el domingo por el sábado por el domingo, etcétera. Pero lo que me interesa aquí es algo.
y es muy válido. Yo no estoy diciendo que ninguna postura esté bien o mal, simplemente estoy tratando de hacer un análisis. A ver, la idea que nos han vendido a nosotros es que aparecerá en la escena un personaje, o sea, una persona literal, singular, porque anticristos ha habido, todos los que nieguen la encarnación del Hijo son anticristos. En ese sentido estarían los judíos y los musulmanes que niegan que el Hijo se hizo carne. Pero el dispensacionalismo vende la idea de una persona. O sea, va a aparecer en algún momento un personaje que va a encarnar toda la maldad diabólica y este personaje va a firmar un pacto, ¿no? Un pacto de 3.5 años, raramente, y luego lo rompe, ¿no? Se levanta de malas. Pero entonces, tú como millennial o las escuelas antes, quiero que la gente entienda eso porque necesito que entiendas que mucha gente ni siquiera sabe que hay otras escuelas. La gente, antes de esta idea de que iba a aparecer un diablo, ¿no? Con cola, ¿qué creían? ¿Qué creían los reformadores del anticristo? ¿Qué creían los padres de la iglesia? ¿Qué creían la iglesia en general del anticristo? Bueno, la interpretación mayoritaria y casi, yo diría que casi, si es homogénea entre los padres de la iglesia, casi siempre lo asociaron a un emperador romano. Los el anticristo era un emperador romano. Sí. El anticristo era un emperador romano. Después esa idea ya fue, digamos, el imperio romano reavivado, que es la iglesia católica, entonces lo vieron en el papado. Entonces los reformadores, principalmente, sí lo vieron en el papado. Entonces esas son las ideas principales. Claro, el adventismo puede decir eso, pero, o sea, no es que yo me estoy acercando al adventismo, sino es que el adventismo es más nuevo y ellos se acercaron a una idea que estaba en la historia de la iglesia. Ah, que ya estaba ahí. Sí. Ajá. Pero ¿hay algún personaje en los padres de la iglesia? Me parece que en algún momento yo leí Hipólito de Roma, o alguien que haya dicho, sí, en efecto aparecerá un tío por ahí, va a surgir un tercer templo, va a haber un probablemente, pacto. Sí, o sea, hablaban de un personaje, pero casi siempre asociado a un emperador romano, era lo principal. La idea de un ser diferente ya, digamos, nace con Francisco de Rivera y luego toda la escuela futurista. Pero, venga, o sea, qué tremendo. Pero lo que me parece más tremendo es que al haber quitado la visión del Papa, que es la visión que se tenía de que él era ese anticristo, ese poder papal, ¿no? que representaba ese imperio romano, y ponerlo sobre, quitarlo de ahí y ponerlo sobre un personaje, Roma quedó totalmente libre de la crítica que hacían los reformadores. Sí, en cierta manera. Es como si dijeran, no, ya nos quitamos estos tíos de encima, ya claro, nosotros no somos el problema. Bueno, de hecho, nuevamente, hay una manera fue quitárselo porque es un personaje del futuro. Claro. Otra manera fue un emperador romano. Entonces algunos asocian desde Nerón en adelante, ese fue el anticristo. Y otros veían, por ejemplo, incluso veían a Martín Lutero como el anticristo. O sea, era una interpretación más, llamémosla historicista, porque veían, ¿qué es historicismo? Historicismo es agarrar el libro Apocalipsis y decir, Juan nos está contando la historia de la iglesia. Entonces, el tema del anticristo, pues es Lutero, y la gran ramera, pues las sectas protestantes. Entonces, claro, sí. Otra manera también de verlo desde el catolicismo fue en los reformadores, que fueron como que anticristos. O sea, Arlington, el dispensacionalismo, irónicamente, terminó siendo una contrarreforma contra el propio mundo reformado. Sí. Porque si somos sinceros, o sea, los reformadores tenían una visión del imperio romano, de esa gran ramera, de ese anticristo, de ese papa, ¿no? Que vemos que ciertamente así le dicen los reformadores, pero de repente vemos una contrarreforma escatológica en la que se quitan los ojos de Roma, que es obviamente la raíz de todos los males de la cristiandad con el papado, se quita y se traslada a un ente abstracto que va a surgir en el futuro. Y muchos dispensacionalistas hemos crecido, ¿no? Y me incluyo porque yo estudio en un instituto de las Asambleas de Dios con la idea de que va a surgir en un momento en la escena un personaje. Ahora, yo te hago una pregunta, esto es muy personal, no tiene nada que ver con el amilenialismo o estas vainas, pero ¿hay una posibilidad de que ¿hay alguna posibilidad de que esto se cumpla o alguien quiera llevar a cabo un cumplimiento literal de esta vaina diciendo, pues aquí dice, pues vamos a levantar a alguien aquí, ¿no? De pronto lo quieren forzar como forzaron el Estado de Israel, pero yo no diría que es propiamente el cumplimiento de una profecía bíblica. Es como decir, bueno, y si hacen el tercer templo, entonces significa que se cumplió la profecía. Exacto, eso es a lo que voy. Exacto. Entonces, a ver, Arlington, pero entonces millones de personas ni siquiera saben que están engañadas y ni siquiera pueden saber cómo salir del engaño, porque intuitivamente si se levanta un templo van a decir, ahí está nuevamente la profecía. Y tú estás tratando de ayudar a estas personas. ¿Qué les dices? Es que el punto es
vamos a las escrituras y veamos qué significa esa profecía. Y luego la otra, y luego la otra. Vamos a ver si realmente el texto está diciendo eso. Y vamos a ver si lo que ahorita está pasando es simplemente tratar de encajar algo que usted ve o realmente es el cumplimiento de una profecía. Porque si uno ve que algo ya se cumplió, como por ejemplo el retorno del exilio de Israel, que son profecías que muchos dicen eso tiene que cumplirse al futuro, pero si uno le muestra, mire, esto se cumplió en el pasado, pues entonces denme un argumento para decirme por qué se tiene que cumplir otra vez. Porque hay un doble o triple cumplimiento. Que ellos siempre hablan de dobles y triples cumplimientos y todo eso. Esta parte es la que a mí me espanta, bro. Te soy muy sincero. Y esta parte es la donde yo digo, no sé, se me asemeja un poco a lo que sucedió con la primera venida de Jesús, donde los judíos hacen una lectura netamente política del Mesías y dicen que va a venir en gloria a subyugar justamente a sus enemigos y a poner a los enemigos de Israel bajo sus pies. En algún momento intentan hacer Jesús rey, pero resulta que Jesús viene por una línea totalmente alterna. El Mesías sufriente, que ellos no alcanzan a ver, y que resulta ser un misterio oculto, dice el Señor, que estaba oculto, y Jesús mismo cuando habla con los caminantes de Maús, les devela el secreto, ¿no? De que él era del que hablaban los profetas. Me parece a mí cuando hablamos de estos temas, digo, ay caramba, y si en realidad estamos ya tan acomodados en una forma de pensar en la escatología y no se irrumpe en la escena algún otro escenario. Por eso, ¿qué pasa si en realidad el día de mañana, Arlington, se levanta un tío, ¿no? Con traje y corbata y dice, yo soy el papas fritas, o sea, yo soy el anticristo? Y los dispensacionalistas dicen, ahí está, ¿no? O sea, esto se pudrió bien el gran chupe ya. Bueno, a ver, dictadores siempre han existido y los cristianos Ajá. han tenido que lidiar contra eso. Entonces, ¿no sería algo muy diferente a eso? Y falsos profetas también. Desde el primer siglo ya habían falsos profetas como Cerinto, que muchos dicen Cerinto es el anticristo porque era el primer gran falso profeta. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, a mí me preocupan más quiénes son los que ahora están atacando a la iglesia, quiénes son los poderes políticos que están poniéndole freno a la iglesia, quiénes son los anticristos ahora que están predicando falsas doctrinas. Eso me parece más importante en este momento que nos pongamos a especular si va a haber alguien en el futuro. Y si lo hubiera, pues no sería muy diferente, o sea, no sería diferente a como ya tratamos a los gobernantes malvados y a los falsos profetas en nuestro momento. Quizás, o sea, pueda que exista, pero eh, lo importante es cómo estamos reaccionando como iglesia a nuestros anticristos y a los poderes políticos que oprimen a la iglesia. Ok, 3 cosas positivas que destacarías del dispensacionalismo futurista, como para que los futuristas no piensen que los odias, o en sí del movimiento, o sea, en Bueno, general, ¿no? De su proselitismo, no sé, algunas cosas positivas que yo creo creas que decir. hay un interés genuino por la santidad en muchos y Ujú. de verdad para algunos es un temor de que efectivamente si nos quitamos esta urgencia, pues no nos vamos a santificar. Pero entonces yo resalto esa parte, yo resalto que ellos también aman la palabra y muchos, o sea, muchos son dispensacionalistas simplemente porque lo han recibido, es una tradición desde su iglesia y realmente ellos están sinceramente convencidos que eso es lo que enseña la palabra. Claro. Entonces ellos van a la Biblia por amor a la palabra. Entonces yo veo positivo también ese amor a la palabra y nosotros esperamos que cuando Cristo venga va a haber algo mejor. Y también, así como ellos creen que o sea, ven la esperanza en la venida de Cristo, es esperanza. O sea, lo que nosotros decimos es que después de eso ya lo que viene es el estado eterno, o sea, no hay que esperar ni la tribulación futura, ni el milenio futuro, sino que vienen los cielos nuevos y tierra nueva. Pero esa Claro. esperanza es legítima y es buena para ellos. Y hay que decir que ciertamente esta idea, ¿no? Asusó mucho a los evangélicos a que salieran a hacer misiones y evangelizar y a hacer todo este tipo de Claro, movimientos que en última instancia digamos trajeron a mucha que gente a los pies de Cristo. decía Pablo en Filipenses que unos predican por contienda, pero él se alegraba que estaban predicando. Al Y en final de cierta cuentas. manera podemos decir, bueno, hay una motivación incorrecta que es, bueno, hay que predicar para escapar del rapto y no sufrir la tribulación. Es una motivación incorrecta. Pero si está predicando el evangelio correcto, pues es algo bueno finalmente porque a pesar de que la motivación es incorrecta, muchos están llegando al evangelio Claro, a sí, sí, través de sí. eso. 3 cosas malas que a ti no te permitirían hacerte dispensacionalista. O que quizá algunos millennials no las quieran compartir. Porque te voy a ser sincero. eh,
el diálogo con los dispensacionalistas es difícil porque ellos son actualmente la mayoría. Entonces sienten como que están siendo atacados en algo que representa un sentido de pertenencia e identidad que ya está muy desarrollado, como tú bien dijiste al principio. Es poco probable, por ejemplo, que se desarrolle en algunas iglesias evangélicas el tema de una soteriología o que se hable en una teología sistemática. Algunas empiezan a incursionar en un método de ir verso a verso, pero escatología, uff, traes a profetas, traes obras de teatro, pones películas, haces campañas. Entonces muchos de ellos cuando hablas de este tema escatológico sienten que les estás quitando una parte de su sentido de pertenencia. Tres cosas que no te permitirían ser dispensacionalista. Bueno, antes le mando un saludo a Juan David Betancourt, que está que me presionó que la salude. Aquí está su saludo, Juan David Betancourt. Listo. Tres cosas. El primero, quitan la mirada de Cristo y la ponen en Israel. Es decir, Uf, para muchos dispensacionalistas, Israel se convierte como María para muchos católicos. lo concuerdo totalmente. O sea, realmente muchos están idolatrando a Israel. Y la profecía, todo está girando alrededor de Israel, pero el centro de la profecía, el testimonio de la profecía, como dice en Apocalipsis, es testimonio de Jesucristo. Cristo es el centro de la profecía. Entonces, esa es una de las cosas que a mí más me hizo apartarme del dispensacionalismo, ese énfasis de O sea, Israel. Israel realmente llega a ser un problema dentro del dispensacionalismo, dices tú, por el fanatismo que se llega a desarrollar. De hecho, yo lo digo, yo creo que hay un fanatismo desbocado en torno a Israel que en vez de aminorarse crece. Y lo ves, a ver, hace unos días tuvimos aquí un video de un tío que se tijereó el salami porque literalmente quieren sentirse mucho más cerca del judaísmo, de los judíos y de esa vaina, ¿no? Los chemaínes y todo. Entonces, ve, ese fanatismo a ti te impediría, pero el dispensacionalismo puede que no tengan todos ese, no sé, yo no interactúo tanto con la escatología, pero son así los dispensacionalistas. Me he quedado, mira, te voy a ser muy sincero, me he quedado con un mal sabor de boca porque he entrevistado a algunos y se ponen muy fanáticos, que nazi, que teoría de conspiración, que esto y que aquello. ¿Realmente habrá un grupo dispensacionalista que sea un poco más reservado? ¿O habrá una distinción entre un dispensacionalista clásico y un sionista? No sé. Sí, hay matices, hay grados, pero tarde o temprano, aún el que es más moderado eh, es una piedra de tropiezo al que no lo es, porque finalmente está centrándose en Israel. Entonces, Ajá. eh, digamos, lo que hay que ver es a Jesucristo en la profecía, el Evangelio es el punto central de la escatología, no tratar de reconstruir un panorama acerca de eventos del futuro, sino ver cómo esto afecta a mi ética, cómo estoy afectando a la iglesia hoy en día. Entonces, yo por eso rechazo, digamos, el dispensacionalismo en ese sentido de que están poniendo un sobreénfasis en Israel. Y tampoco no hay o sea, no es como exagerar mucho. Yo lo digo, yo crecí en yo creo que la mayoría de la gente creció en un contexto donde vimos todo eso. Sobre todo bien marcado en los 80 y en los 90, le invirtieron muchísimo. A ver, no hay que ser muy astutos para entender que la Biblia Scofield no se distribuyó sola y que también el seminario de Dallas no surgió de la nada. La han invertido a esta visión. Y quizá debo también hacer no sé, debo hacer, no sé si un regaño, porque ciertamente es muy triste, ¿no? Que no se conozca las otras posturas. O sea, porque hay gente ya milenial que es muy inteligente, que conoce las posturas, pero no sé, como que se quedaron en el olvido. Siento, Arlington, como que hay una suerte de lo que sucedió con el pentecostalismo. El pentecostalismo permeó totalmente al mundo cristiano en general y terminó convirtiendo a los presbiterianos, a los calvinistas, a los bautistas. Y ya ahora no ves a un bautista ser bautista, sino un bautista pentecostal, lo cual no es malo. Pero luego dices, oye, pero es que me gustaría saber dónde están esos amileniales, o sea, que hagan ruido, ¿no? Para saber mínimo, ¿por qué pasó ahí? ¿Por qué se aminoró tanto esa visión? Sí, esa es una buena pregunta porque efectivamente es una de las acusaciones contra, digamos, de los dispensacionalistas contra la teología reformada, por ejemplo, por no hablar de Ajá. otras teologías, de que abandonaron la escatología. Entonces ellos se consideran incluso hasta la continuación de la reforma porque ellos sí profundizaron en los textos y en verdad yo conozco a muchos reformados que nunca se interesaron en el tema y entonces al no interesarse en el tema pues alguien toma ese lugar y
por esa razón pues prevalece el dispensacionalismo en lugar de otras posturas, pero eso ha ido revirtiéndose, es lo que yo he visto también. O sea, lo que yo hablo, por ejemplo, del grupo de Escatología Reformada, que éramos, no sé, 500, éramos muy pocos y después llegamos a 25.000, o sea, una cosa impresionante. O sea que ese es un tema que a la gente le interesa, sí le interesa a la gente. El hecho de que hoy en día ya incluso los dispensacionalistas empiezan a tomar más en serio y a hablar de otras posturas, ya es un avance, yo veo, en el sentido de que ya están viendo de que hay una reacción. Sí existe una reacción, hay algunos que estamos en esa empresa, de tratar de hablar, de tratar de meternos con estas cosas, pero claro, obviamente, ¿qué es lo que, o sea, nosotros no tenemos enlace, por ejemplo, es un enlace, un canal evangélico que va llega por a millones. Llega a millones y ellos no nos van a dejar hablar a nosotros. O sea, toca, no sé, pagarle, ni siquiera pagándoles mucho, yo creo que nos van a dejar hablar. Entonces, o sea, tenemos que hacer un poder alterno que son precisamente las redes sociales y otros medios para tratar de empezar a erosionar y cambiar el panorama. Pero, o sea, disposición sí hay. Lo que hay es que necesitamos ser potenciados. Pero hay muchos que están en esa empresa. Yo hice una encuesta antes de que tú subieras, Arlington, sobre si la mayoría de la gente que sigue el canal es dispensacionalista o amilenial, entendiendo que la postura por lo general que rivaliza con el dispensacionalismo es el amilenial, o por lo menos los dispensacionalistas muchos así lo creen, ¿no? Y la encuesta va así: el 58% es amilenial y solo el 25% se considera dispensacionalista. Somos 1.388 personas conectadas. Quiere decir que hay muchos amileniales que en la vida han hablado de escatología para que otros los escuche. También creo yo, no sé si lo consideres igual, que quizá lo consideren una cuestión de orden secundario, ¿no? Mientras que los dispensacionalistas lo consideran algo de orden primario, obviamente por la inminencia de que viene ya el rapto y en septiembre las trompetas, dijo Alducci, ¿no? Y por acá dice el otro que el chupe viene el 28 de noviembre. Entonces se crea como una psicosis colectiva en el que todo el mundo quiere acercarse a este tipo de predicadores para que les estén día a día. ¿Y ahora qué sigue? No, pues que ahora Donald Trump dijo esto. Ahí viene el rapto, ahí viene. No, pero que ahora la vaca roja mugió como caballo. Papá, esa es otra señal. El Papa Negro, que como son racistas, la verdad, con el Papa Negro. El Papa Negro, ahí viene. Y ahí están, ¿no? Están como enganchados con la dopamina del él viene, ya viene. Y ahí tienes a Gary Lee, ¿no? ¿Cómo están? Estoy acá desde el muro del muro de los llantos, ¿no? Y aquí hay una señal, un grillo cantó y esta es una... Y la gente como que está, no sé, con esa dopamina a full. Y escuchan una millennial y la millennial es como que, todo chévere, nos andamos echando unas cervezas y... Porque es de lo que se les culpa. No sé, ¿será eso mi lectura correcta? ¿O realmente sí hay también en el mundo millennial una fuerza así contundente? O sea, yo creo que está surgiendo, se está creando, porque esto era, o sea, yo era dispensacionalista y ahora soy amilenial. Entonces, hay muchos así como yo que hasta ahora están empezando a conocer, algunos quizás se sienten inseguros porque todavía no conocen a fondo su postura o no conocen a fondo el dispensacionalismo, porque también es importante, si uno va a refutar la postura contraria, conocerlo bien, pero sí creo que poco a poco está creciendo, yo creo que seguirá creciendo también, si se siguen dando espacios como este y muchos otros, más gente va a empezar a darse cuenta. Libros, bueno, yo no he alcanzado a recomendar libros, está por ejemplo, el de Sam Waldron, de este siglo y el venidero. Está Sam Waldron. A ver, Sam dímelo porque la gente lo preguntó ahorita. De hecho, me pusieron muchos mensajes de eso. Sí, Sam Waldron. Sam Waldron, el libro se llama El fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Sam Waldron, El fin de los tiempos. Ahí los moderadores, si nos pueden ayudar, porfa. ¿Qué otros libros puedes recomendarle a los Sandstorms, Venga a tu reino, Sandstorms. Sandstorms, Venga a tu reino. Creo que ese es más conocido. Escatología final de los tiempos de José Grau. Ya es antiguo un poquito, pero sigue siendo bueno. Anthony Hoekema, La Biblia y el futuro. La Biblia y el futuro, Anthony Hoekema. Y bueno, Anthony Hoekema, con H, o Hoekema. Bueno, esos son desde una perspectiva milenial. Yo recomiendo mucho este libro de Chilton que tienes ahí. Para Días de Venganza. Días de Retribución, tiene una postura preterista, pero si quieren una postura ecléctica, llamémoslo así, idealista, el de J.K. Beale, Beale, Comentario Apocalipsis,
es de lo mejor que existe en este momento y es amilenial. Entonces ahí está el libro de Chilton. En cuanto a las semanas de Daniel, el libro de Fernando Sarabí. Fernando Sarabí, este Oh, pero libro, él tiene un canal aquí en YouTube y le hace mucho ruido en Facebook, Fernando Saravín. Yo lo he visto. no sé, no he visto que haya hecho eso, pero sé que tiene su libro, es contra la postura futurista de las semanas de Daniel, es demoledor. Ok. Fernando Sarabí. Los libros del Pastor Rufat, ¿los has leído? Algunos sí, un poco, y a Rufat lo conocía desde hace rato en el grupo de escatología. Tenemos una postura muy similar, tanto del milenio como de Apocalipsis. Te quiero hacer una pregunta que ya para ir cerrando, que está en la mente de muchas personas. ¿Se puede ser amilenial y pentecostal? ¿O esta es una cuestión más holística, ¿no? Amilenial es una cuestión casi, casi como de reformados. ¿O puede Sam ser... Storms A ver, es dime. de las Asambleas de Dios y o sea, es pentecostal y es amilenial. El autor del libro, Venga tu Reino. Oh. Sam Storms, Sam Storms es pentecostal, amilenial de las Asambleas de Dios. sí, sí, sí. O sea que no hay ningún problema con la soteriología arminiana, calvinista en cuanto al amilenialismo. No hay fallo ahí. No se puede ser calvinista o arminiano y ser amilenial. Pues de hecho es que el premilenialismo solamente vino a estar de moda desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, porque antes la iglesia fue por lo menos por 1000 años, fue amilenial en su mayoría, y ahí metamos católicos, ortodoxos, luteranos, calvinistas, anglicanos, bautistas, metodistas, Ajá. todo el mundo era milenial. Quisiera seguir, ¿verdad? Yo sé que te tienes que ir, tenemos casi 2 horas y son No, las... pues yo estoy dispuesto, si usted está Ok, dispuesto, o si no. Milenio Arlington. Te debo ser muy sincero, me hace ruido. Estuve escuchando ayer algunas predicaciones y cuando hablas con estos tíos dicen que el milenio viene a establecerse literalmente 1000 años de grandeza, de bonanza, de fernet, de asado, 1000 años, mientras que tú dices que como milenial ya estamos en el milenio. Segunda cosa, estos tíos dicen que el diablo no puede estar atado, porque si está atado, pues entonces la cadena está muy larga y ya sabes toda esa jerigonza que tiran. Quiero que me respondas esas dos cosas de la forma más seria posible, aunque yo a veces no soy muy serio, ¿verdad? Ya lo notaste, pero me interesa, o sea, me interesa saber realmente, porque dijiste, por 1000 años la iglesia fue amilenial. No es que no creyeran en un milenio, es que creían que estaban viviendo en el milenio, que es lo que entiendo. Pero ahora se nos dice todo lo contrario, que el milenio no existe todavía, sino que se va a proponer, ¿no? En el futuro, así como casi como la Pangermania, 1000 años en el futuro de una sociedad utópica. Háblame, ¿qué pasa? ¿Estamos en el milenio? ¿No estamos en el milenio? ¿Estamos en el gran Fernet? ¿El diablo tratado? ¿Qué vaina con eso? Bueno, esa es una excelente pregunta y quiero ir a 1 Corintios 15. ¿Y por qué quiero Ok. ir a 1 Corintios 15? Primero, porque es un texto que habla del rapto. Segundo, porque vamos a tratar el tema del milenio desde este punto de vista, a ver si lo enseña o más bien lo niega. Y porque yo les había recomendado que primero vamos a unos pasajes claros antes de ir a los pasajes oscuros. Porque Ajá. si alguien realmente ha estudiado Apocalipsis 20 y me dice que es un pasaje claro, yo dudaría que realmente entiende la complejidad de ese texto, porque hay demasiadas cosas difíciles en el texto para que alguien diga que es un pasaje claro. Pero miremos un pasaje más claro, que es 1 Corintios 15. Y yo quiero Ok. arrancar desde el versículo 50, 1 Corintios 15, ¿Quieres que lo 50. ponga? Primera de Sí, Corintios 15. Ok. sí. Entonces lo voy a ir leyendo. Sí, Primera de léelo. Corintios 15, 50 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está el rato, ¿no? Mm. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado
la ley. Bueno, famoso pasaje del arrebatamiento. Ajá. ¿De quién está hablando? ¿De los creyentes? ¿De los que están en Cristo? Y yo creo que es obvio, no, yo creo que nadie dudaría eso. Eh, Pretribulacionistas también dirían eso. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 15? El tema es que si Cristo resucitó, necesariamente vamos a resucitar. Ese es el tema principal. Está hablando de la resurrección de los creyentes. El texto en ningún lugar habla de resurrección de impíos. Aunque no lo niega, el texto nunca lo menciona. Entonces, el texto es el tema. Como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces, nosotros vamos al versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién? Cristo es las primicias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta ahí para un momento. Aquí está hablando entonces de que efectivamente la esperanza del cristiano es la resurrección. Y de Ajá. que los que mueren pues están representados por Adán, porque todos morimos, entonces todos somos hijos de Adán, pero los que viven, los que son vivificados, están representados en Cristo. Y está dando el orden de quienes están, digamos, de las resurrecciones. Si usted, no sé si esta es la versión Reina Valera, sí. Esta es la versión Reina Valera, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los dispensacionalistas en el versículo 23 dice, leen, pero cada uno en su debido orden. Cristo, coma, las primicias, y dicen que las primicias son en el rapto. No todos dicen eso, pero muchos dicen, tratan de ver ahí la resurrección en el rapto, y dice, y luego los que son de Cristo en su venida. Pero nosotros ya vimos en el versículo 20 que las primicias es Cristo. Y la coma, pues no es inspirada, esa coma de Cristo, coma las primicias, lo que está diciendo es que Cristo es las primicias. Entonces el primer orden es la resurrección de Cristo. Uf. Y luego los que son de Cristo en su venida. Claramente deducimos que cuando Cristo viene, resucitan ¿quiénes? Los que son de Cristo. Exacto. O sea, nosotros. Exacto. Y está diciendo la venida, porque es que siempre dicen es que una cosa es el arrebatamiento, otra cosa la venida de Cristo. No está en el texto eso no está en el texto. Pero entonces lo que leímos ahora en los versículos 51 al 56 es lo que sucede cuando Cristo viene. Ahora, versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es importantísimo este versículo 26 para decir cuándo termina el reino, esta etapa del reino. Entonces es preciso que el reine pone a sus enemigos por estrado de sus pies y el último es la muerte. Si volvemos a los versículos 54 y 55, ahí nos dice cuándo es destruida la muerte, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que en la resurrección nuestra, esa que dicen que es el rapto, porque versículos 51 al 56 dicen es el rapto, sucede cuando Cristo viene. Exactamente. ¿Verdad? Y como la muerte es destruida con nuestra resurrección, significa que el último enemigo en ser destruido sucede cuando nosotros resucitemos en la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no pueden haber enemigos a ser destruidos después de nuestra resurrección. El premilenialismo y el pretribulacionismo cree que después de nuestra resurrección, en los 7 años de tribulación hay enemigos de Cristo y en el milenio también hay enemigos de Cristo porque al final sucede una rebelión general y entonces el postrer enemigo ya no es la muerte. Entonces, ¿qué significa postrer para ellos? O sea, postrer es el último, o sea,
el último enemigo a ser destruido es cuando nosotros resucitemos. Después de nuestra resurrección no puede suceder nada más sino la entrada al el estado eterno, el juicio final y digamos, los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Dónde está el milenio entonces? ¿Dónde está el milenio en este texto tan claro? Está refutado. Entonces, si estamos hablando de un reino de Cristo, tenemos que meterlo antes de la resurrección. No puede ser después de la resurrección. Por eso el amilenialismo cree que estamos viviendo el milenio, porque esperamos que Cristo venga, viene la resurrección, porque ya después de eso no pueden haber enemigos a ser destruidos. ¿Y si Cristo viene y tú no estás muerto? Entonces seremos arrebatados juntamente con los que resucitan. Pero sigue siendo el mismo evento. Sí, en el mismo evento. Y entonces, ¿qué se cumple? Mateo 25. Viene Cristo, se sienta, separa a los cabritos y a las ovejas, que de paso dicen los dispensacionalistas que hay varios juicios, que una cosa es el tribunal de Cristo, otro el juicio a las naciones, y otra cosa el juicio del trono blanco, que porque en el tribunal de Cristo no se menciona a los impíos y que en el juicio del trono blanco no se menciona a los creyentes. Pero ¿qué es lo que está pasando? En Apocalipsis del 4 en adelante no está la iglesia, y que por acá un perro ladró, y que por acá... Entonces, lo que uno lee en Mateo 25 es que Cristo viene, se siente y reúne a todas las naciones, incluida Israel, separa a los creyentes y a los incrédulos en la forma en como ellos vieron a Cristo. O sea, si son creyentes son ovejas, si no son creyentes son cabritos. Y lo que menciona el tribunal de Cristo es básicamente poner un zoom sobre las ovejas. Y lo que menciona el tribunal el juicio del trono blanco es poner zoom en los cabritos. E inmediatamente, ¿qué dice el texto en Mateo 25? Irán unos al juicio, al lago de fuego, digamos, al infierno, y otros a la vida eterna, los justos en el reino de Dios. Entonces, básicamente, la enseñanza total es que cuando Cristo venga ya no hay más oportunidad, ya tuvo que ser destruidos todos los enemigos de Cristo y lo único que resta es el estado eterno. Entonces, ¿qué hacemos con Apocalipsis 20? O sea, a la luz de estos pasajes tan claros de otros lugares del Nuevo Testamento, es que debemos ir a los pasajes oscuros como Apocalipsis 20. Y bueno, para responder muy brevemente, ¿qué es la atadura de Satanás? Lo que uno lee en Apocalipsis 20 de la atadura de Satanás es una restricción parcial, no una anulación total. ¿Por qué el amilenialismo lo ve así? Porque cuando es suelto Satanás, dice que él sale para engañar a las naciones, pero ese engaño no es descrito como, bueno, vamos a tentar y vamos a perseguir a la iglesia, o sea, propiamente, sino, o sea, porque hay muchos textos que hablan de la actividad satánica presente, ¿no? Uh-huh. El engaño de las naciones que menciona el texto solamente es a fin de reunirlos para la batalla. Entonces, el amilenialismo se ciña a lo literal del texto, dice, pues Satanás es restringido para que no haga una batalla final, completa, global contra la iglesia. Esa es la postura amilenial de la atadura. Qué tremendo. Ahora entiendo por qué a la gente le gusta tanto estos temas, ¿no? 1300, son las 11 de la noche, ya váyanse a dormir, gente. 1300 personas conectadas. Arlington, tienes que estar más seguido con nosotros por acá en el canal. La verdad es que es un tema que a la gente le gusta. Y me gustaría, si te parece, ¿no? Me gustaría. No tienes que aceptarlo, pero me gustaría en alguna ocasión que pudiera estar un dispensacional y tú, y podemos estar haciendo alguna ronda de preguntas y ver cómo responde una milenial, cómo responde un dispensacional, sin que entren en debate, o sea, simplemente ver la respuesta del dispensacional, ver la respuesta de la milenial, para que la gente también se quede con buen sabor de boca de que por lo menos hay alguien que los represente, ¿no? ¿Te gustaría en algún momento hacerlo? Sí, no hay ningún problema. Incluso también valdría la pena otras posturas, por ejemplo, está el postmilenial, hay algunos hermanos. Claro, podemos invitar a varios. Lo que pasa es que luego nos invitan a muchos, es muy poco el tiempo que tienen las personas para interactuar, ¿no? Y se hace mucho más engorroso, pero vamos a hacerlo, porque veo que a la gente le gusta, ¿no? Y ha sido de verdad un deleite hoy tenerte en el canal. Sabía que iba a ser un deleite. Soy muy sincero, no, la primera vez que vino Walters acá, yo le dije, estoy para aprender, para escucharte, pero no, terminó llamándome antisemita. Entonces, te soy muy sincero, personalmente, te lo digo aquí personalmente, no me cuadran muchas cosas todavía del postmilenialismo ni del amilenialismo, pero me encanta tener invitados con los que se puede dialogar y saber realmente qué es lo que creen.